Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 61. La mujer que se parece a ella. Durante los últimos 20 años, Enzo siempre le había pagado a Bayonetta con gemas en lugar de dinero en efectivo. No fue hasta hace poco que Bayonetta se dio cuenta de que su colección inconsciente de gemas estaba motivada por la atracción entre el ojo izquierdo y el ojo derecho. Llegados a este punto, ¿cómo podía la bruja, que ahora buscaba sus orígenes, resistir el deseo de descubrir la verdad? A pesar de las repetidas advertencias de Solomon, Bayonetta consideraba que su preocupación no era más que una insistencia bien intencionada, pero excesivamente amable. Si bien disfrutaba de los cuidados, tenía sus propios planes. Si Solomon no hubiera mencionado al hechicero supremo, Bayonetta podría haber resuelto el asunto por su cuenta. Al fin y al cabo, se trataba de sus recuerdos, y ella lo consideraba un asunto personal. Pero ahora, con cada vez más especulaciones apuntando a la resurrección del creador Jubileus, incluso Bayonetta, con todo su poder, sabía que no podría manejarlo sola. Sin embargo, tenía la intención de investigar a Vigrid en secreto sin llamar la atención, con la esperanza de reunir pistas, especialmente las relacionadas con su pasado. Para llegar a Vigrid, Bayonetta tuvo que tomar un tren. Este tren era un servicio especial desarrollado por el grupo Izaberta, que viajaba exclusivamente a Vigrid. Los pasajeros necesitaban un pase para abordar. Por supuesto, Bayonetta no tenía uno, pero al entrar al reino del purgatorio, logró subir al tren, evitando así pagar el pasaje. El tren atravesaba las cumbres nevadas de los Alpes, y la mayoría de los pasajeros eran seguidores del Agnar que peregrinaban a Vigrid. El vagón estaba lujosamente decorado, con una alfombra de lana verde claro con intrincados diseños tejidos en verde oscuro y blanco. Los asientos eran sillones de madera con gruesos cojines azules bordados con símbolos solares dorados. Incluso los portaequipajes eran de latón. Bayonetta estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el resplandor anaranjado del sol poniente pintaba las rocas negras. Los picos nevados reflejaban una luz brillante mientras las sombras ascendían lentamente por las laderas, engullendo poco a poco los últimos vestigios de luz del día. El carruaje parecía vacío, pero eso se debía únicamente a que Bayonetta se encontraba en el reino del purgatorio, donde la gente común no era más que proyecciones transparentes de sí misma. Planeaba quedarse en el reino del purgatorio mientras se dirigía a Vigrid, siempre y cuando no se encontrara con Balder, el poseedor del ojo derecho. Nadie podría detectar su presencia. Quizás algunas personas comunes sentirían algo pasar cerca, pero no era gran cosa. El largo viaje adormeció a Bayonetta, y pronto se sumió en un sueño. En el sueño, una voz masculina ronca le habló, diciéndole: «Despierta, hija mía». Bayonetta se encontró de pie en una habitación vasta y vacía. Frente a ella había un enorme anillo dorado, cuyas ondas doradas ondulaban. Una figura negra apareció dentro del anillo. «Padre». Se encontró diciendo Bayonetta instintivamente. «Sí, acércate». La figura extendió una mano, y algo en su atuendo le resultó profundamente familiar a Bayonetta. Antes de que pudiera acercarse, una leve sacudida del tren la despertó. Se giró para mirar afuera y vio que ya había anochecido por completo. La luz de la luna iluminaba los picos nevados a lo largo del camino, disipando las sombras una vez más. Bayonetta no recordaba muchos detalles del sueño, pero sospechaba que estaba relacionado con sus recuerdos perdidos. Bajó la cabeza pensativa. Si encontraba las pistas, lo recordaría todo. De repente, oyó el rugido de un motor de motocicleta, cuyo sonido se hacía cada vez más fuerte. El ruido se filtraba por el cristal, captando la atención de Bayonetta y haciendo que volviera a mirar hacia afuera. Vio una motocicleta ascendiendo por los escarpados acantilados negros, desafiando la gravedad. Un brillante símbolo púrpura estaba encajado entre la motocicleta y la pared de roca. A pesar de la nieve resbaladiza entre las grietas, la moto avanzaba con suavidad, manteniendo el ritmo del tren. La jinete era una mujer alta, de pelo blanco y corto, vestida con un ajustado traje de cuero rojo. Bayonetta la reconoció. Era la misma mujer que había aparecido en la oficina de Balder. Mientras Bayonetta miraba hacia afuera, la mujer echó un vistazo al interior del carruaje. Bayonetta se ajustó las gafas. La magia de la mujer era sorprendentemente similar a la suya, lo que despertó la curiosidad de Bayonetta. Ella sentía que venir a Vigrid era la decisión correcta. Jeanne giró el acelerador y la motocicleta salió disparada. Tras realizar varias piruetas aéreas, aterrizó sobre el tren. Jeanne no frenó, sino que corrió hacia el techo del vagón de Bayonetta, desenfundando dos pistolas negras adornadas con plumas blancas de pavo real. Disparó rápidamente. Sus balas púrpuras imbuidas de magia cayeron sobre el vagón como una tormenta. Jeanne no tenía consideración alguna por los seguidores del Agnar, ignorando sus gritos de sorpresa. Su único objetivo era Bayonetta. La reacción de la bruja fue instantánea. Al esquivar una bala que la rozó, el tiempo a su alrededor pareció ralentizarse drásticamente. Este era el tiempo de bruja, un hechizo único del clan de las brujas que agudizaba los sentidos de quien lo usaba, permitiéndole moverse a velocidades sobrehumanas. Normalmente, este hechizo era pasivo, activándose automáticamente cuando las brujas esquivaban un ataque.
Sin embargo, en ciertas situaciones, también podía activarse intencionalmente, según la voluntad de quien lo lanzara. Con un empujón desde el asiento, los tacones altos de Bayonetta, cargados de pistolas, destrozaron la ventana. Saltó, girando con gracia en el aire antes de aterrizar con firmeza sobre el techo del tren, frente a Jeanne. Sin perder tiempo en palabras, Bayonetta extendió la mano hacia atrás y apuntó sus pistolas magenta a la desconocida enemiga. Disculpe, ¿quién es usted? G. El círculo mágico púrpura de Jeanne volvió a brillar y el motor de la motocicleta rugió. Bayonetta disparó, pero Jeanne esquivó fácilmente las balas con un rápido movimiento lateral. Jeanne aceleró y luego frenó bruscamente, haciendo que la parte trasera de la moto derrapara en un intento de golpear a Bayonetta, quien saltó hacia atrás para evitar el impacto. Jeanne volvió a girar la moto, intentando golpear a Bayonetta con la carrocería, pero la bruja esquivó hábilmente los ataques en rápida sucesión. Bayonetta saltó hacia el acantilado, sus anchas mangas se extendieron como las alas de una golondrina al viento. Un símbolo púrpura apareció bajo sus pies, permitiéndole mantenerse firme sobre el precipicio, mientras que su cabello y su ropa desafiaban la gravedad, permaneciendo perfectamente en su lugar. Pareces tener la misma magia que yo, comentó Bayonetta. Te pregunto de nuevo, ¿quién eres? Jeanne también detuvo su bicicleta en el precipicio. Soltó una risita. Parece que tu largo sueño te ha invocado la mente. ¿Te conozco? Parece que tú me conoces. Bayonetta mantuvo sus pistolas apuntando a Jeanne, mientras la luna llena a sus espaldas proyectaba una luz brillante sobre su traje de cuero negro. Puede que te conozca mejor de lo que te conoces a ti mismo. Te estás volviendo más interesante. Si me derrotas, tal vez te lo cuente. La forma de hablar de Jeanne era casi idéntica a la de Bayonetta, con un tono que se elevaba al final, como buscando una reacción. Aceleró su motocicleta y se lanzó hacia la cima de la montaña, con Bayonetta siguiéndola de cerca, sus mangas negras ondeando como alas mientras se deslizaba hacia adelante. Jeanne abandonó su motocicleta y saltó al aire para enfrentarse a Bayonetta. Su estilo de lucha era idéntico al de Bayonetta. Sus balas chocaban en el aire, produciendo chispas al impactar. Sin importar la técnica que usaran, sus movimientos eran iguales. Incluso esquivaban las balas disparadas a corta distancia de la misma manera. Las dos saltaron y corrieron, ascendiendo cada vez más hacia la cima de la montaña. Jeanne, que corría delante, giró bruscamente y lanzó una patada alta hacia Bayonetta. El arma que llevaba en el talón se disparó simultáneamente, pero Bayonetta había anticipado el movimiento. Tras varios intercambios, se separaron, igualadas en fuerza. A pesar de la pérdida de memoria de Bayonetta, sus instintos de combate permanecían intactos, lo que le permitió contrarrestar cada movimiento de Jeanne. Esto me resulta familiar, dijo Jeanne, apuntando con sus pistolas hacia los lados. Bueno, ¿recordabas algo? En realidad no, respondió Bayonetta, ajustándose las gafas con la pistola. Pero tengo la sensación de que ya te he vencido antes. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Lenta, bromeó Jeanne, alzando sus pistolas y cargando una vez más. Le propinó una patada giratoria a Bayonetta, pero fue una finta. Cuando Jeanne blandió su arma, Bayonetta la bloqueó sin esfuerzo. Reanudaron su intenso duelo, pero por mucho que lucharan, ninguno lograba asestar un golpe decisivo. Sus puñetazos y patadas eran bloqueados, y sus balas, a gran velocidad, rozaban a la otra. Sin embargo, tras repetidos choques, la pistola de Bayonetta, Scarborough Fair, empezó a ceder ante la presión. Pero con cada intercambio, escenas familiares se agitaban en la mente de Bayonetta, reviviendo lentamente sus recuerdos, como si ya hubiera librado esa misma batalla con Jeanne. Absorta en sus pensamientos, los movimientos de Bayonetta se ralentizaron un instante, y Jeanne aprovechó la oportunidad. ¿Eso es todo lo que tienes? El tono burlón de Jeanne resonó en el campo de batalla. Ambas estaban de pie junto a un enorme pilar de piedra, pero Jeanne no presionó para atacar. ¿Quién sabe? Si seguimos así, tal vez lo descubras, respondió Bayonetta, ocultando su anhelo por los recuerdos perdidos tras su habitual tono burlón. Jeanne rió suavemente. ¿Qué puedes hacer con esos juguetes? Te lo voy a demostrar, porque no creo que hayas terminado de jugar todavía. Bayonetta se abalanzó sobre Jeanne, disparando otro tiro, pero las gemas redondas verdes y rosas incrustadas en Scarborough Fair se hicieron añicos de repente, y la pistola magenta emitió humo y chispas. ¡Qué tontería!, dijo Jeanne, saltando del pilar y desapareciendo. Desde la vista. Aún no estás listo. HMPH. Bayonetta vio cómo Jeanne desaparecía de su vista, con su pistola magenta completamente destruida. En las antiguas ruinas, salpicadas de gigantescos pilares de piedra, solo quedaban la nieve blanca y la luz de la luna. Leer más. p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 62. Cereza. La aparición de Jeanne causó gran confusión en Bayonetta.
Según la descripción de Solomon, tanto el clan de las brujas como el de los sabios estaban reducidos a sus últimos miembros, continuando una enemistad que se extendía por cientos de años. Pero Jeanne luchó contra ella de manera similar, lo que hizo que Bayonetta dudara de la veracidad del relato de Solomon. Solomon se había dirigido a Camartag para investigar el lápiz labial que había sido enterrado con ella en el ataúd. Sin duda, a su regreso traería más pistas. Bayonetta tenía la intención de preguntarle a Solomon por qué había aparecido otra bruja como ella. Por ahora, necesitaba visitar a Rodin para que le hiciera algunas reparaciones. A unos 105 kilómetros de Vigrid, en las montañas, se extendía una grieta flanqueada por escarpados acantilados casi verticales, como si hubieran sido abiertos por un martillo gigantesco y moldeados por el tiempo. Este lugar permanecía perpetuamente envuelto en una densa niebla. No había vegetación en las montañas, ni siquiera musgo o bambú. Quizás debido a la altitud, las nubes plomizas no estaban lejos, y los rayos a menudo caían sobre el desprotegido barranco. En las cumbres más cercanas de la grieta se alzaban dos gigantescas estatuas de piedra, una frente a la otra. Ambas estatuas eran similares en diseño. Vestían largas túnicas con capucha, portaban largas espadas y tenían alas extendidas a sus espaldas, formando una platier. La estatua de la izquierda era de un color más claro, casi blanco mármol, con un símbolo solar tallado en el cuello. Miraba hacia arriba, a la izquierda, con ojos tristes. La estatua de la derecha era ligeramente más oscura, con un símbolo lunar en el cuello. Miraba hacia abajo, a la derecha, inexpresiva, pero vetas color óxido recorrían su rostro, como si hubiera llorado, y una lanza espiral gigante le atravesaba el pecho, saliendo por la espalda. No hacía falta acercarse para sentir la profunda tristeza que emanaba de estas estatuas, incluso sin conocer su historia. A altas horas de la noche, una luz dorada resplandeció sobre la plataforma formada por las alas de la estatua de la izquierda. Apareció un portal circular dorado, del que salió una niña pequeña de cabello negro, vestida con un camisón rosa. Llevaba un peluche y gafas cuadradas, con aspecto tímido. Detrás de ella se encontraba una figura con una túnica blanca, con plumas de pavo real extendidas a su espalda. Cualquiera que hubiera visto las noticias lo reconocería. «Papá, ¿está mamá aquí?», preguntó la niña, mirando hacia arriba a la figura. El sabio Lumen, Balder, miró a la niña. «Si te portas bien, mamá vendrá pronto a buscarte a casa. Cereza es una niña muy buena», dijo la pequeña con alegría, agarrando su juguete. «¿Entonces puedes esperar aquí a mamá tú solo?», preguntó Balder. «Por supuesto». La niña asintió enérgicamente. Balder sonrió y cerró el portal. El disco dorado se encogió hasta desaparecer, dejando a Cereza sola en la platier. La cálida luz dorada apenas se había desvanecido cuando un lejano trueno hizo que la chica diera un respingo. El aire frío barrió la desolada grieta, agitando la niebla en un remolino inquieto. La frágil confianza de Cereza se desmoronó rápidamente. Abrazó con fuerza su peluche remendado. «Cheshire, todo está bien, ¿verdad?», preguntó nerviosamente, con sus brillantes ojos grises llenos de lágrimas. Este juguete la había acompañado durante su corta y solitaria vida, su único amigo. Pero, por supuesto, el juguete no podía responder. La niña miraba fijamente las nubes a lo lejos, susurrando. «Mamá, por favor, ven a buscarme». Y el taller provisional de Rodin estaba instalado en una casa comunal abandonada en el campo. Cuando alguien lo necesitaba, Rodin podía abrir su bar en el lugar más cercano y esperar a los clientes. Pero como Bayonetta estaba bastante lejos, ya era de día cuando llegó. Como era de esperar, Rodin accedió a reparar al caballero elfo y prometió hacerlo más resistente. Incluso le abrió su armería a Bayonetta para que eligiera una nueva arma. Tras resolver el asunto del arma, la bruja montó en una motocicleta que había conseguido de alguna manera. Sin siquiera insertar la llave, usó su magia para arrancar el vehículo. El poder de la bruja compartía algunas similitudes con el de Solomon, ya que ambos incluían elementos de control. Sin embargo, Solomon nunca había intentado lo que Bayonetta podía hacer: controlar vehículos mágicamente. De hecho, Solomon solo disponía de dos medios de transporte: portales para viajes de larga distancia y una pequeña bicicleta para comprar comida. Era poco después del amanecer, y la fina niebla aún cubría el pequeño pueblo rural. Bayonetta giró el acelerador y el motor rugió con fuerza. Sin importarle los habitantes dormidos, salió disparada por la carretera del pueblo hacia las lejanas montañas verdes. Poco después de abandonar el pueblo, Bayonetta oyó sollozos. La voz de una niña llamaba a su madre, y el rostro de Balder, con su media máscara, apareció fugazmente ante los ojos de la bruja. No era la primera vez que ocurría. En el tren a Vigrid, Bayonetta también había tenido visiones fugaces. No tenía ni idea de lo que significaban esas visiones, pero para un hechicero, especialmente una bruja, semejante inspiración repentina solía tener algún significado. Tal vez un mago con toda una biblioteca a su disposición podría explicárselo. Bayonetta se propuso preguntarle a Salomón cuando regresara. Antes de que Bayonetta pudiera terminar de reflexionar sobre el significado de las visiones, un portal dorado se abrió repentinamente en su camino.
No tuvo tiempo de cambiar de dirección y se lanzó directamente hacia él. La bruja saltó de la motocicleta, evitando cualquier posible ataque. Pero no se produjo ningún ataque. De hecho, no había nadie allí excepto ella. Parece que Rodin no es el único que me hace desviarme del camino, comentó Bayonetta, de pie frente a la motocicleta ahora destrozada que había volcado varias veces. Miró a su alrededor. Era una estrecha plataforma de piedra con barandillas de diferentes alturas a ambos lados. Sobre ella, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El aire era húmedo y frío. ¿Y dónde estoy ahora? Esto no parece un lugar de fiesta, reflexionó Bayonetta, escudriñando su entorno. Alguien se había esforzado mucho para traerla hasta allí, así que debían tener un motivo. Estaba ansiosa por la próxima actuación, deseosa de probar su nueva arma. Mamá. Mamá. La voz de la niña resonó de nuevo, pero esta vez no era producto de la imaginación de Bayonetta. Era real, estaba cerca. La bruja siguió el sonido cuesta arriba hasta una plataforma más amplia. Una niña estaba arrodillada en el suelo, aferrada a su muñeco del gato de Cheshire, con lágrimas que le corrían por el rostro como perlas. Escuchó el taconeo de unos zapatos de tacón alto sobre la piedra, levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y vio una figura vestida de negro que se acercaba lentamente. «¡Mamá!», gritó la niña, poniéndose de pie. Aún aferrada a la muñeca, se tambaleó hacia Bayonetta con las piernas casi congeladas. Al oír la palabra mamá, Bayonetta se sobresaltó. Viniendo de una niña tan adorable, tuvo un impacto mayor que encontrarse con un ángel. Sorprendida, la bruja se detuvo en seco. Debe ser un error, fue lo primero que pensó Bayonetta. Lo segundo. ¿Quién dejó a esta niña aquí? Pero antes de que la chica pudiera alcanzar a Bayonetta, una cálida luz dorada descendió entre ellas, junto con unas plumas blancas que caían suavemente. La chica alzó la vista confundida, mirando fijamente la fuente de la luz. ¿Un monstruo? ¿Puedes ver ángeles?, preguntó Bayonetta, aún más desconcertada. No estaban en el purgatorio. Ella y la niña se encontraban en el mundo físico, pero la niña podía ver dentro del purgatorio e incluso divisar a los ángeles que descendían. Esta vez, los enemigos no eran tan poderosos como los ángeles anteriores. Aparte de algunas afinidades omnipresentes, solo había un ángel ardor de un nivel inferior. El ángel ardor vestía una elaborada armadura roja adornada con motivos dorados, y su cabeza, al igual que las afinidades, tenía un pico parecido al de un pájaro. Detrás de él lucía 3 enormes plumas doradas. En su mano derecha empuñaba una gran espada de hojas doradas, y en la izquierda portaba un escudo redondo de metal con un afilado borde dorado. Su aspecto era sin duda imponente, pero aún así asustó a la niña, que cayó al suelo llorando. Esto enfureció a Bayonetta. Aunque disfrutaba atormentando a sus enemigos e invocando instrumentos de tortura y demonios, tenía un lado maternal, siempre preparada con tiritas, como una ama de casa cariñosa. Ante la temeraria embestida de los Affinities, Bayonetta sacó de su cabello su nueva arma. Una katana que irradiaba magia púrpura. Al más puro estilo de las películas de samuráis clásicas, las batallas con samuráis terminaban en un instante, con los combatientes espalda con espalda, esperando a que la delgada hoja les cortara la carne. Entonces, uno sentía el dolor y, al mirar hacia abajo, veía que había sido herido, al borde de la muerte. En un instante, Bayonetta aceleró a una velocidad imperceptible a simple vista. Se lanzó hacia adelante, atravesando un círculo mágico púrpura, como el choque de espadas de una antigua película de samuráis. Apareció tras el ángel de Affinity en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la bruja se detuvo, el agudo sonido del aire cortando aún resonaba. Las batallas de Bayonetta no daban tiempo a sus enemigos para darse cuenta de que habían sido heridos. La cabeza de Affinity se desprendió al instante, estallando en una luz dorada y desvaneciéndose. La katana, llamada Shuraba o espada demoníaca, era una de las posesiones más preciadas de Rodin. Cumplió con creces sus expectativas, atravesando a los ángeles de la afinidad con la misma facilidad con la que se corta un pastel. Las demás afinidades no duraron mucho contra la espada de la bruja, pero el ángel carmesí de ardor permaneció impasible mientras Bayonetta masacraba a los demás, protegiendo a la niña. Al oír los gritos de la niña, Bayonetta se dio cuenta de que un Affinity la había agarrado del cuello, levantándola en el aire. La bruja saltó más allá de la defensa del ángel ardor y le cortó el brazo a Affinity, atrapando a la chica que caía en sus brazos. «¡Mamá!», exclamó la niña con alegría. En cuanto Bayonetta la abrazó, la niña dejó de llorar, como si la larga espera nunca hubiera ocurrido. «Deja de llorar, ¿vale?», dijo Bayonetta, algo impaciente. «Lo que más odio son los llorones y las cucarachas. Y no soy tu mamá». «Está bien, mami», respondió la niña. Las lágrimas volvieron a brotar, pero sorbió por la nariz y dejó de llorar. «Escóndete aquí, pequeña», dijo Bayonetta asintiendo con satisfacción. Dejó a la niña a un lado, sacó un teléfono de quién sabe dónde y marcó un número. «Todavía hay ángeles aquí contra los que luchar. Encontraré a alguien que te cuide. ¿Vale, mami?». Antes de que Solomon pudiera reaccionar, Bayonetta dijo: «Encuentra dónde estoy ahora. Sé que puedes hacerlo».
Date prisa y ven aquí. El hechicero supremo extendió la mano y apareció un portal en la sala de meditación. No olvides traer algo de comer, dijo con una leve sonrisa. Lo vas a necesitar. Leer más. p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 63. El cuidado de un niño. Hola, pequeña, saludó Salomón al cruzar el portal, llevando consigo algunos bocadillos. Ante él se encontraba una niña con un camisón rosa, con el cabello recogido en dos trenzas, mirando con curiosidad hacia el portal. Sus piernas, antes temblorosas, ahora se mantenían firmes. Era evidente que estaba bastante familiarizada con este tipo de cosas, ya que no mostró mucha sorpresa. En su mente, aquel objeto circular brillante del que emergían las personas era similar al que la había traído hasta allí, aunque no tan brillante. Así que, naturalmente, supuso que era el mismo. Sin embargo, en cuanto Solomon salió, la niña se desilusionó visiblemente, decepcionada de que la persona que tenía delante no fuera la que esperaba. Bajó la cabeza y comenzó a golpear el suelo con sus zapatos redondos, con expresión abatida. Ni siquiera el saludo de Salomón pudo animarla. Esa mujer me llamó aquí, dijo Salomón, señalando a Bayonetta, que se enfrentaba a los ángeles que tenían delante. Vigila a esa pequeña. Gritó Bayonetta sin siquiera darse la vuelta, confiando aparentemente en que Solomon se encargaría de la niña sin esfuerzo. Mamá. Exclamó la niña con una voz suave y dulce. Levantó la vista y preguntó. Hermano mayor, ¿mamá te pidió que me cuidaras? Mamá. ¿Desde cuándo Bayonetta tiene una hija? Por el aspecto de esta pequeña, no puede haber sido hace más de unos pocos años. Solomon se sentía increíblemente incómodo, no solo porque estaba fascinado por las habilidades de combate de Bayonetta, sino porque nunca antes había cuidado de un niño. Este pequeño ser, que apenas le llegaba al muslo, era diferente a todo lo que había conocido. Incluso los hijos de familias de hechiceros que venían a entrenar a Camartaj eran al menos tan altos como él. Sosteniendo un puñado de bocadillos en una mano, Solomon agitó la otra con torpeza, intentando explicarse. ¿Mamá me va a dejar otra vez? Los grandes ojos de la niña se llenaron de lágrimas mientras miraba a Bayonetta, y luego a Solomon. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas regordetas mientras suplicaba. Por favor, hermanito, no dejes que mamá me deje, y no es así, pequeña. El corazón de Salomón se ablandó al instante. ¿Quién podría permanecer indiferente ante una niña tan llorosa? Se agachó a su altura y le dijo. Cuando tu mamá termine de ocuparse de eso, vendrá contigo. Solo estoy aquí para asegurarme de que no te hagas daño. Tras evaluar el nivel del ángel, Salomón supo que no representaba una amenaza para Bayonetta. Se sintió cómodo tranquilizando a la chica con un tono desenfadado. Ese monstruo no es rival para tu madre. Entonces, ¿estaremos bien, verdad? Preguntó la chica con vacilación. Por supuesto, asintió Salomón rápidamente. Pero ¿y Cheshire? Salomón siguió su dedo y vio el muñeco de peluche desgarrado tirado en el suelo. ¿Esa muñeca es tuya? Sí. Cheshire es mi amigo. Respondió la niña. Pero quieren hacerle daño a Cheshire y vale, ya está de vuelta. Con un simple truco, la muñeca voló hasta la mano de Solomon. Él le metió una bolsa de patatas fritas, unos caramelos y la muñeca en los brazos a la niña. Ahora, es tu amiga otra vez. Ven conmigo, pequeña. Te harás daño si te quedas aquí. Parece que no piensas hacerle daño a esta niña. Me trajiste aquí a propósito, así que ¿cuál es tu objetivo? Preguntó Bayonetta al ángel, sin apartar la vista de él. En ese instante, Salomón divisó otro portal no muy lejos, detrás de él. Una trampa, sin duda, diseñada específicamente para Bayonetta. Pero, ¿qué podía hacer una niña? ¿Era una rehén? A pesar de todo, Salomón se volvió un poco más cauteloso, vigilando tanto el lugar como a la muchacha, asegurándose de no volver a darle la espalda. También aguzó el oído, listo para captar cualquier información importante del ángel. Debo servir como fundamento para la resurrección del Dios Supremo. La voz del ángel permaneció tan tranquila como siempre, repitiendo el mismo mensaje vago. Bailemos. La larga espada de Bayonetta se encendió con llamas mágicas púrpuras mientras saltaba hacia el ángel, lanzando su ataque. Sus primeros golpes fueron bloqueados por el ángel ardor, y el choque de espadas resonó con fuerza. Pero con su velocidad y poder, Bayonetta pronto encontró una oportunidad y estrelló su espada contra la armadura rojo-dorada. Sin embargo, incluso con esta poderosa arma, no dejó ni rastro en la armadura. Cada golpe solo producía una lluvia de chispas. En lugar de sentirse frustrada, Bayonetta parecía encantada. Los enemigos anteriores habían sido demasiado débiles para interesarle, pero este ángel ardor, aunque de menor rango que los ángeles amados, era mucho más fuerte de lo que esperaba. Relamiéndose los labios, dijo. Parece que podré disfrutarlo plenamente. El estruendo de las espadas al chocar llenaba la grieta, haciendo temblar el aire y mezclándose con los frecuentes truenos. Nubes de polvo se elevaban desde el campo de batalla, dificultando la visión de los espectadores.
Incluso Solomon, que confiaba en las habilidades de Bayonetta, no pudo evitar sentir cierta ansiedad. La niña que estaba a su lado estaba aún más preocupada. «Mamá», gritó la niña angustiada. Abrazó a su muñeca con más fuerza, dejando caer sus golosinas al suelo mientras las lágrimas volvían a brotar, mucho más que cuando conoció a Solomon. «Retrocede, pequeña». Salomón dejó caer los bocadillos y se colocó ligeramente delante de ella. Dos anillos de luz naranja se formaron en sus manos. «Si las cosas se ponen feas, tendrás que correr». Cuando el polvo se disipó, vieron a Bayonetta empuñando su larga espada, bloqueando la enorme hoja dorada del ángel ardor. Había logrado parar el ataque, pero el suelo bajo sus pies se había agrietado por la inmensa fuerza. Solomon suspiró aliviado, temiendo que la bruja cometiera un error en un momento crucial. La niña también dejó de llorar, con la mirada fija en Bayonetta, preocupada de que pudiera resultar herida de nuevo. ¿De verdad tienes tantas ganas de desafiarme?, preguntó Bayonetta entre dientes. ¿Acaso quieres robarme mi poder? El suelo bajo los pies de la bruja se desmoronó aún más bajo el peso del ataque del ángel. ¡Qué niña tan traviesa! Parece que te mereces un castigo severo. Los niños buenos no deberían escuchar eso. Salomón señaló rápidamente a Bayonetta y le susurró a la niña. Esas no son palabras agradables. ¿Eh? La niña parpadeó, confundida, mirando al hechicero. De repente, Bayonetta saltó, usando la espada como punto de apoyo para esquivar la hoja del ángel. Le propinó una patada en el pico al ángel ardor con tal fuerza que éste retrocedió tambaleándose, aplastando el suelo bajo sus pies. El traje de cuero negro de Bayonetta absorbió la espada, y ella extendió la mano hacia atrás, sacando una enorme motosierra negra y roja. El mango de la motosierra tenía forma de piraña gigante y rugía con la magia de la bruja. Esta motosierra fue otra de las obras maestras de Rodin, elaborada con los materiales del dragón infernal salamandra. Las escamas del dragón se forjaron para formar los dientes de la sierra, mientras que su corazón se utilizó como motor, otorgando al arma una potencia increíble. Vamos. Ven aquí. Te lo voy a pasar genial. Se burló Bayonetta. Bailemos, nena. Para entonces, Salomón ya le había tapado los oídos a la niña. Gloria a Jubileo está conmigo. El ángel ardor cargó contra Bayonetta, pero ella esquivó el ataque, saltando alto y dejando caer la motosierra sobre la cabeza del ángel. Los dientes dorados de la sierra giraron rápidamente, desprendiendo brillantes chispas. Con una fuerza firme y despiadada, Bayonetta atacó hacia abajo, sus afilados dientes atravesando la armadura y la carne del ángel, partiéndolo por la mitad en diagonal. El ángel estalló en un destello de luz dorada, y la explosión resultante incluso destrozó parte de la platier. Bayonetta permaneció al borde, retrayendo lentamente su ar. «Mamá. Mamá». La niña comenzó a gritar de nuevo cuando terminó la batalla. «Uf». Suspiró Bayonetta, cubriéndose el rostro. Caminó lentamente hacia donde estaban Solomon y la niña. La expresión de la pequeña cambió instantáneamente de lágrimas a una sonrisa al ver a Bayonetta acercarse, una transformación que dejó a la hechicera maravillada ante la rapidez con la que podían cambiar las emociones de los niños. «Creo que hice un buen trabajo», dijo Salomón, extendiendo las manos. «No dejé que se lastimara. Por cierto, ¿cuándo tuviste una hija? No es mía, pero no me importaría formar una familia». Bayonetta le guiñó un ojo a Solomon antes de volverse hacia la niña. «Pequeña, ¿cómo te llamas?» «Cereza», respondió la niña. ¿No te acuerdas, mami? Probablemente yo tampoco lo recuerde en el futuro, dijo Bayonetta, agitando la mano. ¿Por qué estás en este lugar tan horrible? Ni siquiera una carroza de calabaza vendría aquí. Papá me dijo que si me portaba bien, mamá vendría de buscarme a casa, dijo Cereza. ¿Te dejó aquí? ¿Sola?, preguntó Bayonetta, sorprendida. ¿Podría esta niña ser parte de la trampa de Balder? ¿De quién era hija? ¿Quién era el padre del que hablaba? Solomon comprendió en silencio que se acercaba a la verdad, pero guardó silencio, esperando que Cereza revelara más. No estoy sola, Cheshire está conmigo, replicó Cereza. Pero estabas tan asustado que lloraste como un bebé. Mamá, vámonos a casa. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, pequeño, que no soy tu mamá?, dijo Bayonetta. Tu papá vendrá pronto por ti. Mientras esté con mamá, todo está bien. Cereza abrazó a su muñeca con fuerza y se aferró a la pierna de Bayonetta, sin mostrar ninguna intención de soltarla. Esto es un verdadero quebradero de cabeza, suspiró Bayonetta, dándose cuenta de que tendría que cuidar de la niña durante un tiempo. Se giró hacia Solomon. ¿Sabes cocinar? Me resulta un poco difícil, pero tengo magia que puede con ello, respondió Salomón. ¿Por qué? La bruja puso los ojos en blanco. Abre un portal de una vez. ¿A dónde? Salomón ni siquiera se molestó en preguntar por qué no usar el portal dorado. Al fin y al cabo, nadie confiaría en la magia del enemigo. En mi casa. Tú también vendrás. Necesito limpiar esta casita y tú te encargarás de cocinar. El hechicero se puso su anillo de la onda, preparándose para lanzar el hechizo. Muy bien, dame la dirección. Creo que esto empieza a sentirse como una familia. Bromeó Bayonetta. Ejem.
Salomón tosió ruidosamente, y las chispas de su hechizo desaparecieron momentáneamente. Bayonetta pareció disfrutar de su reacción. Date prisa, dijo, ya tengo hambre. Y no olvides freír un poco de salmón. Leer más p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 64. Cena y dudas. Los tomates cherry, lavados y cortados por la mitad, se colocaron en un tazón de porcelana blanca. Se añadieron pimientos rojos y chalotas picados, seguidos de rodajas de salami italiano. Se incorporaron garbanzos y tiras de queso edam, con una pizca de achicoria para un ligero amargor. Ah, y lechuga romana picada. Luego vino el aderezo. Ajo picado, vinagre de jerez español, salsa picante, azúcar blanca y aceite de oliva, todo mezclado. Tras mezclar el aderezo con la ensalada, un delicioso entrante estaba listo. Al mismo tiempo, unos sirvientes invisibles fileteaban y descamaban el salmón fresco. Le quitaban las espinas y las púas antes de sazonarlo con sal y pimienta negra. El pescado se colocaba con la piel hacia abajo en una sartén caliente con un poco de mantequilla derretida, dientes de ajo enteros y ramitas de romero. En cuanto el pescado tocó la sartén, la cocina se llenó de un aroma intenso. Un plato sencillo, perfecto para la cena. Solomon cortó unas rodajas de limón y colocó el salmón, ahora perfectamente cocido, en el plato. Junto al salmón, había langosta, pequeña pero tierna. Solomon la preparó con ajo picado, chile, sal, perejil y mantequilla ablandada. Presionó la mezcla sobre la langosta partida por la mitad y luego la congeló para endurecer la mantequilla antes de colocar la langosta, con el lado cortado hacia abajo, en una sartén caliente. Estos deliciosos platos prometían una cena exquisita. Era la primera vez que Solomon cocinaba, y la experiencia le resultó extrañamente divertida. Aunque había memorizado los pasos tras leer la receta, a la hora de cocinar se sintió un poco abrumado. Por suerte, el hechizo sirviente invisible le fue de gran ayuda. Con solo una orden, sus ayudantes invisibles se encargaron de tareas como cocinar, asegurándose de que Solomon no estropeara nada. Para el hechicero, cocinar se parecía mucho a un experimento mágico. Controlar las variables, ajustar los parámetros, como la posición de las especias, la calidad de los ingredientes y la disposición de los platos, y se podía conseguir una comida perfecta. Bayonetta y Cereza permanecieron en el baño el tiempo suficiente para que Salomón terminara de preparar la cena. No se lo esperaba, pero a pesar de que la bruja cazaba ángeles constantemente, su residencia principal estaba en Nueva York. Por eso, Salomón tenía acceso a todos los ingredientes necesarios para la comida. Mientras trabajaba en la cocina, escuchando las risas que venían del baño, Salomón se dio cuenta de que estaba sonriendo. Se sentía, como en casa, en cierto modo. En Camartag, las comidas se disfrutaban en silencio, una regla impuesta por algún antiguo maestro. En la residencia de Atenea, todo parecía un restaurante de lujo. Exquisito, delicioso, pero exótico. Camartag había sido el hogar de muchos, pero aquí, se sentía como su hogar. Todo, desde la disposición de los platos hasta la disposición de las sillas, le resultaba familiar. Podía sentarse en el sillón mullido, encender una lámpara y leer un libro que nunca antes había visto, y sin embargo, sentía como si siempre lo hubiera hecho. Esta casa, abandonada durante mucho tiempo, volvía a sentirse cálida y llena de vida con el regreso de sus residentes. Tras poner la mesa con los platos y los cubiertos, Salomón exclamó: «La cena está lista». Momentos después, Bayonetta y Cereza salieron del baño, envueltas en toallas y con el agua goteando sobre el suelo de madera, mientras se dirigían al comedor. «Huele de maravilla, muchacho. No me imaginaba que cocinaras tan bien. Creía que tendríamos que conformarnos con espaguetis esta noche», dijo Bayonetta con aprobación. Cereza, aferrada a su pierna, levantó la cabeza y aspiró el aire con entusiasmo. Solomon se puso su anillo de teletransporte y murmuró un hechizo, envolviendo a Bayonetta y Cereza en una cálida brisa. En segundos, su cabello mojado se secó. «Date prisa y come», dijo Salomón, quitándose el anillo de la onda y guardándolo en el bolsillo. «No te resfríes. No soy muy bueno preparando pociones». Cereza se sentó entre Bayonetta y Solomon, y ambos la ayudaron con la ensalada, la langosta y el pescado. Por supuesto, también había helado. La cena fue muy agradable, y después de que Cereza comiera hasta quedar satisfecha, empezó a bostezar. Bayonetta se disculpó para llevarla a la cama, pero antes de irse, le hizo una seña a Solomon para que se quedara. Tenía algo que hablar con ella. Durante ese tiempo, Solomon lavó los platos. Al fin y al cabo, incluso los más habilidosos tenían que limpiar. Cuando Bayonetta regresó, Solomon estaba sentado en el sofá de la sala, hojeando una revista de moda, claramente aburrido. «¿Qué es esto? ¿Un reloj de bolsillo de latón?», preguntó Solomon con recelo, mirando el objeto en la mano de Bayonetta. «Pero, ¿por qué me resulta tan familiar este reloj? ¿Desmontaste el tuyo? Yo no sé arreglar estas cosas, ¿sabes? Este reloj es idéntico al mío, pero no es mío».
Pertenece a la pequeña, dijo Bayonetta mientras se sentaba a su lado, estirando sus largas piernas y apoyando los pies en el regazo de Solomon. Aunque me cuesta creer que la niña sea una trampa para mí. ¿La revisaste mientras te bañabas? ¿Tenía alguna marca mágica o hechizos ocultos? ¿Como runas o algo así? Preguntó Salomón. ¿O crees que miente? ¿Qué podría hacer una niña pequeña? Yo también tengo curiosidad, pero estoy segura de que no miente, dijo Bayonetta, jugando con la cadena de plata del traje de Solomon con aire aburrido. Ya casi se duerme. Esa niña se niega a cerrar los ojos a menos que esté a su lado. La verdad es que no soy su madre. Después, puedes revisar su cuerpo en busca de hechizos ocultos. No se me da bien eso. Solomon captó de inmediato el significado oculto de sus palabras. No quiero que la pequeña lleve nada que pueda hacerle daño. Puede que no sea su madre, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo una niña muere. Cuando Salomón terminó su examen, sus conclusiones coincidieron con la intuición de Bayonetta. La niña, ahora con un pijama nuevo, yacía en la cama, roncando suavemente. No había marcas ni rastros mágicos en su cuerpo, al menos ninguno visible para la visión arcana de Salomón. Sin embargo, el hecho de que Cereza pudiera ver el purgatorio y presenciar ángeles indicaba que no era una niña común. Pero estos misterios tendrían que resolverse más adelante. Al menos ya no tengo que preocuparme de que explote, dijo Solomon en voz baja de Bayonetta, que estaba cerca. Pero tengo otra pregunta. ¿Para qué sirve el reloj de bolsillo que llevas? Solomon tenía una corazonada, pero por ahora se la guardó para sí mismo, y continuó preguntando. ¿El reloj de Cereza es exactamente igual al tuyo? Exactamente iguales, respondió Bayonetta con el ceño fruncido. Aunque las suyas no tienen ningún rasguño, sigo pensando que son idénticas. ¿Cómo estás tan seguro? Vaya, es la intuición de una mujer. De acuerdo, entonces sigamos tu intuición, asintió Solomon con resignación. Miró a Cereza, sintiendo que sus sospechas se intensificaban. Bayonetta continuó. Sospecho que Cereza fue enviada por Balder, el sabio Lumen. El padre que menciona bien podría ser Balder. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Por qué esa cara de asombro? Preguntó Bayonetta. Es una posibilidad, ¿no? Solomon, aún algo desconcertado, condujo a Bayonetta a la sala de estar. Tras varias pausas, respiró hondo y comenzó a explicarle la conexión entre Balder y ella. La reacción de Bayonetta no fue tan intensa como Solomon había previsto. Se sentó en el sofá, sumida en sus pensamientos, antes de preguntar finalmente. ¿Te lo contó el hechicero supremo? Sí, asintió Solomon, admitiendo la verdad. Aunque el hechicero supremo había manejado mal la situación, Solomon comprendía sus razones y estaba dispuesto a afrontar las críticas de Bayonetta. Pero la bruja simplemente lo miró con desdén y dijo, chico, no te vuelvas tan insensible como tu maestro, ¿de acuerdo? Esta hermana mayor es una mujer delicada que no puede defenderse, ¿sabes? Será difícil, Bayonetta, pero lo intentaré, suspiró Solomon. Por ahora, centrémonos en Cereza. Camartag te compensará más tarde. Yo también. Quedarás satisfecha, te lo prometo. Boya, ¿estás tan preocupado por tu hermana mayor? Bromeó Bayonetta sonriendo, aunque estaba de acuerdo con el plan de Solomon. ¿Recuerdas algo? Preguntó Salomón. No, sigue siendo lo mismo que antes. Fuego, una torre, ángeles y Balder flotando en el cielo. Aunque ese tipo parecía cubierto de plumas, casi como esos monstruos. Aunque Cereza haya sido enviada por Balder, eso no significa necesariamente que sea su hija. Y aunque lo fuera, ¿por qué te la enviaría a ti? ¿Acaso pensaba convertir a su enemigo en aliado enviándote a una niña? Ni siquiera los dramas de la antigua Grecia eran tan absurdos, bromeó Salomón. Así que, si Cereza resulta ser tu hermana, ¿qué harás? Sea cual sea el plan de Balder, mi destino sigue siendo Vigrid, dijo Bayonetta, recostada perezosamente en el sofá. En cuanto a la pequeña, y cocinas bastante bien, así que es tu responsabilidad. Mañana, llévala de compras. Yo seguiré explorando Vigrid. Esas dos estatuas de hoy dieron una pista demasiado obvia, y no voy a desaprovechar esta oportunidad. ¿No te preocupa que sea otra trampa tendida por Balder? Preguntó Solomon, preocupado. ¿Y si tu viaje a Vigrid forma parte de su plan? ¿Acaso importa si tengo a alguien que me respalde? Bayonetta le guiñó un ojo a Solomon. Contaré contigo. Leer más p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 65. Invocando al familiar. Cuando Teresea apareció frente a Bayonetta, la bruja recordó algo de repente. Era una suave melodía, tarareada con delicadeza, que le resultaba increíblemente familiar, pero por mucho que lo intentara, no lograba recordar más detalles. No podía estar segura de si las escenas que desfilaban por su mente eran recuerdos reales o simples ilusiones creadas por la magia de Balder, similares a las visiones que había tenido antes de ver a Teresa. Debido a esta incertidumbre, la bruja no le mencionó nada de esto a Salomón.
Sin embargo, Bayonetta sí le habló a Solomon sobre la mujer de pelo blanco corto vestida de rojo. El detalle importante era que esta mujer tenía exactamente las mismas habilidades y estilo de combate que la propia Bayonetta. Esto llevó a Bayonetta de dudar de la veracidad de parte de la información que Solomon le había proporcionado. ¿Te refieres a otra bruja? Preguntó Salomón. Dado que el actual sabio Lumen es tu padre, de hace 500 años, no es del todo sorprendente que exista una bruja que también haya vivido 500 años. Esto probablemente indica lagunas en los registros, ya que Kamartaj no presenció la batalla en su totalidad. Incluso el venerable podría desconocer tu paradero. El padre de Luca probablemente te liberó por accidente. Si los ángeles hubieran conocido tu ubicación, habrían ido directamente allí para reclamar el ojo izquierdo. En cuanto a ese supuesto ojo izquierdo, Salomón agitó el reloj de bolsillo que tenía en la mano. El reloj pertenecía a Teresa, no creo que tenga mucho que ver con tu reloj. Su curiosidad lo llevó a examinar detenidamente el reloj de bolsillo de Teresea, pero no poseía el poder del ojo izquierdo como Bayonetta había sugerido. Era un reloj de bolsillo común y corriente, aunque las inscripciones y el rubí engastado en el centro eran algo inusuales. En el mejor de los casos, estaba protegido por una piedra mágica que lo mantenía en funcionamiento, pero no tenía nada de extraordinario. Solomon pasó la noche en el sofá de Bayonetta, mientras ésta tenía que acunar a la pequeña. Teresea se despertó sobresaltada al darse la vuelta en la cama, y al darse cuenta de que Bayonetta no estaba cerca, rompió a llorar. Si Bayonetta no la hubiera vuelto a abrazar, Teresea habría llorado todo el día. Teresea también ralentizó la exploración de Bigri por parte de Bayonetta, ya que la niña no soportaba estar lejos de ella por mucho tiempo. Incluso cuando Solomon la llevaba de compras, la pequeña, muy apegada a ella, preguntaba constantemente por Bayonetta. Si tenía hambre, frío o cuándo volvería a casa. Ante las preguntas infantiles de Teresea, Solomon tuvo que reunir todas sus fuerzas para calmarla, mientras le sujetaba la mano con fuerza, temiendo que saliera corriendo a buscar a Bayonetta. En resumen, Solomon recibió una lección intensiva sobre la paternidad, algo que jamás había experimentado. Sus hechizos ya no eran nigromancia temible ni magia de evocación destructiva, sino ilusiones deslumbrantes. A petición de Teresea, incluso usó magia de ilusión para convertir el sofá en una madriguera de conejo. Quizás la bruja había presentido lo traviesa que podía ser la niña, por eso la dejó tan fácilmente al cuidado de Solomon. Aunque Teresea era adorable, Solomon ya estaba harto de cuidarla. Tenía su propia magia que estudiar y no podía estar pendiente de la pequeña constantemente. Entonces, se le ocurrió una solución. Invocar a un ser familiar para que se encargara de la tarea. Los familiares, los preciados compañeros del lanzador de conjuros, son verdaderamente socios para toda la vida. A diferencia de los matrimonios, que pueden terminar en divorcio, un familiar es leal y permanece con el lanzador hasta el final de su vida, a menos, claro está, que éste invoque a una criatura de los planos inferiores. La naturaleza maligna de tales criaturas podría llevarlas a conspirar contra su amo, y a veces lo consiguen, mientras que otras veces no. Si Salomón estuviera solo, no habría problema, pero no podía confiar en una criatura así cerca de Teresa. Las criaturas celestiales también estaban descartadas. Bayonetta probablemente las aplastaría en cuanto regresara. Así que los familiares feéricos se convirtieron en su única opción. La gran magia de encontrar un familiar se estaba practicando por primera vez en este mundo, todo con el propósito de cuidar niños. Uno se pregunta si el hechicero que inventó este hechizo se sentiría decepcionado. Teresa, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, observó cómo Salomón colocaba una palangana de latón en el suelo del salón. Recogió ramas de roble, carbón vegetal fino y diversas hierbas, y las metió en la palangana antes de encender el fuego. Un humo denso se elevó de la palangana de latón, haciendo toser a Teresa, pero ella seguía aferrada a su peluche contra el pecho. Cariño, creo que deberías dar un paso atrás, dijo Solomón, sacando a Teresea del salón. ¿Prefieres gatos, ratones o quizás ranas? Cheshire. Vale, entonces un gato. Pero dudo que pueda encontrar uno que sonría así. El ritual le llevó a Salomón una hora entera, durante la cual recitó conjuros sin cesar para localizar al familiar que necesitaba. Incluso le preocupaba que en este mundo no existieran planos feéricos. Por suerte, poco después, apareció ante él una esfera verde brillante. Mientras Salomón continuaba su conjuro, el resplandor fue tomando forma lentamente. Cuando la luz se desvaneció, un gato atigrado redondo se encontraba frente a Salomón y la sigilosa Teresea. Miau tilde Cheshire. Exclamó Teresa emocionada. El gato regordete tenía pelaje corto y gris con brillantes rayas azul verdosas, muy parecido al gato de Cheshire del cuento. Esta era una de las peculiaridades de las criaturas feéricas. Tras su primer maullido, el gato permaneció en silencio, alzando la cabeza y mirando a Salomón con sus grandes ojos redondos. Gracias al ritual, ya sabía que Salomón era su amo. Primera orden, dijo Salomón. Tu nombre es Cheshire. Miau tilde. Parece que te gusta el nombre, dijo Salomón, señalando a Teresa, que estaba de pie a su lado con los ojos brillantes. Cuídala hasta que vuelva la bruja.
No dejes que toque nada peligroso, como enchufes o el gas. Hay bocadillos en el cajón, pero no dejes que coma demasiado. No hay arenero, así que usa el inodoro. Si necesitas hacer tus necesidades, asegúrate de tirar de la cadena. Miau tilde. Antes de que Solomon pudiera terminar de hablar, el gato regordete se acercó a Teresea y se frotó contra su pierna, haciéndola chillar de alegría. Con suerte, este familiar caótico seguirá las órdenes correctamente. El arcanista observó cómo Teresea expulsaba al familiar de la sala. Se puso el anillo mágico en la mano izquierda y lanzó un hechizo grabado en él. Necesitaba asegurarse de que Big Rip no cayera en la trampa de Vader. Las fuerzas involucradas superaban con creces las capacidades de Solomon en ese momento, pero su objetivo final era matar a Vader. En ese momento, solo la bruja tenía la capacidad de matar a Vader, y la mejor manera de hacerlo era usando el lápiz labial de Rosa, la madre de Bayonetta. En otras palabras, Solomon debía asegurarse de que Bayonetta no encontrara obstáculos en su camino hacia el parricidio. Naturalmente, Solomon no sentía remordimiento alguno por haber empujado a Bayonetta a cometer este crimen. De hecho, no creía estar haciendo nada malo. Si Vader triunfaba, la humanidad estaría condenada, y el hechicero supremo tendría que usar el ojo de Agamotto para revertir el tiempo. Pero incluso con el ojo de Agamotto, todo volvería a empezar. Para desvelar un secreto de 500 años, hay que ir a un edificio de al menos 500 años de antigüedad. La buena noticia era que Big Rip contaba con muchos edificios antiguos. Además, también había algunas estructuras extremadamente modernas. Las pistas que buscaba Bayonetta no se encontrarían en los edificios futuristas con tecnología de punta. La mala noticia era que había bastantes edificios antiguos. Cuando Bayonetta llegó a Big Rip tras atravesar los valles del amanecer y de la media luna, el cielo ya se había oscurecido. En la antigua ciudad, se encontró de nuevo con Jeanne, la mujer de cabello blanco vestida de rojo. Jeanne, montada en una motocicleta, descendió del cielo acompañada por un grupo de ángeles de la afinidad. Aunque estaban del mismo lado, Jeanne no mostró piedad con los ángeles. Usó las ruedas de su motocicleta como arma, arrollándolos sin piedad. Al acelerar, sangre y carne salpicaban bajo los neumáticos. Bayonetta también relajó momentáneamente su postura. La mujer que tenía delante era sin duda una bruja, pero Solomon no había podido rastrear sus orígenes. Esta mujer era incluso más misteriosa que la propia Bayonetta. Efectivamente, al pasar Jeanne en su motocicleta, asesinó sin piedad a todos los ángeles que se cruzaron en su camino. La motocicleta de Jeanne pasó a toda velocidad por las paredes, chocando aquí y allá, hasta que no quedaron más criaturas presentes aparte de ella y Bayonetta. Entonces se detuvo, aunque permaneció encaramada en la pared. Al fin y al cabo, viniste, dijo Jeanne. Estás buscando secretos del pasado, ¿verdad? Tu rostro me resulta familiar, y usas las mismas habilidades que yo, dijo Bayonetta, cruzándose de brazos. Su batalla anterior ya le había traído algunos recuerdos, pero aún no lograba recordar del todo lo sucedido. Preguntó. Disculpa, ¿nos conocemos? Jeanne soltó una risita varias veces, pasando sus largas piernas por encima de la parte delantera de su bicicleta. ¿Las mismas habilidades? No digas tonterías. Debes de haberte oxidado después de estar tanto tiempo en el lago. No he tocado el agua en 20 años desde que desperté. Bayonetta caminó unos pasos, poniendo las manos en sus caleras. Por alguna razón, viendo esta mujer que tenía delante la enfureció. Con tono desdeñoso, dijo. Lo único que se ha oxidado en mí es porque aún no me he enfrentado a un verdadero desafío. Quizás tú seas ese desafío. Eres una decepción, respondió Jeanne, sacando un reloj de bolsillo de latón. Fue entonces cuando Bayonetta se dio cuenta de que su colgante había desaparecido. Jeanne se lo había robado en el instante en que se acercaron, usando el tiempo brujo, una técnica que las brujas solían emplear. Pero, evidentemente, la velocidad de Bayonetta no era comparable a la de Jeanne. TCH. Bayonetta se levantó de un salto, intentando alcanzar el reloj que Jeanne sostenía en la mano. Pero Jeanne lo arrojó al aire y dijo, no es tan fácil, querida. Leer más p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 66. Amigos íntimos. Bayonetta saltó hacia arriba, esquivando por poco la rueda trasera de Jeanne mientras giraba hacia ella. Jeanne aceleró y se lanzó a toda velocidad junto al viejo muro de ladrillos. Bayonetta saltó sobre su motocicleta, disparando sus pistolas recién reparadas Scarborough Fair contra Jeanne, pero esta esquivó todos los disparos. De repente, Jeanne saltó hacia atrás, abalanzándose sobre el reloj de bolsillo que caía. Desafiando la gravedad, Jeanne se mantuvo de pie sobre su motocicleta, perfectamente paralela al suelo. Con un pie en el acelerador, saltó de la moto, arrebatando el reloj de bolsillo justo antes de que Bayonetta pudiera alcanzarlo. Luego, Jeanne aterrizó con gracia sobre su motocicleta al tocar el suelo, retomando el control sin esfuerzo.
Cada movimiento era tan fluido y preciso, como si hubiera calculado cada variable de la pelea, incluso el punto exacto donde aterrizaría la motocicleta. Mientras tanto, Bayonetta apenas había tocado el suelo. Jeanne dio la vuelta a su bicicleta y se detuvo frente a Bayonetta, mostrándole el reloj de bolsillo para que lo viera. Jeanne dijo: he esperado mucho tiempo por este momento. Pero has olvidado tu destino, desperdiciando los últimos 20 años. Le devolvió el reloj de bolsillo a Bayonetta, quien lo atrapó. Bayonetta lo miró en su mano y dijo: tienes razón, no recuerdo mucho sobre un lago. ¿Podrías explicármelo con detalle? Jeanne abrió el reloj de bolsillo plateado que colgaba de su cuello, dejando al descubierto un pequeño espejo. Se retocó el lápiz labial mientras hablaba. Los dos observadores y ojos del mundo y portadores del poder para controlar el universo. Bayonetta ya había oído eso antes, pero había algo en la mirada de Jeanne que despertó su curiosidad. Una expresión de familiaridad. Los ojos de Jeanne reflejaban ese tipo de reconocimiento que se tiene por una vieja amiga, una mirada que le trajo a Bayonetta aún más recuerdos de los que esperaba. Por un breve instante, se sintió transportada a un lugar tras barrotes de hierro, contemplando un vasto salón donde se celebraba una ceremonia. Parecía ser una especie de ritual de sucesión tribal. Jeanne, como heredera de la tribu, es hora de que demuestres ser digna del título de bruja. Frente a la muchacha vestida de rojo se encontraba una mujer envuelta en una túnica negra. Su voz anciana se dirigió a la joven. Puedes elegir a tu oponente. Cualquiera servirá. De repente, un cuchillo arrojadizo se clavó en la pared junto a Bayonetta. La chica vestida de rojo se dio la vuelta. Tenía el cabello blanco y llevaba pistolas atadas a ambos pies. Su llamativo atuendo carmesí y la capa bordada en oro contrastaban fuertemente con el monótono entorno negro. Su larga cabellera estaba recogida en dos moños, firmemente sujetos a las orejas y envueltos en cadenas doradas adornadas con flores de retama. Una delicada cadena cruzaba su frente, con 3 adornos en forma de lirio en el centro, como una corona. Su cuello estaba cubierto con una tela negra ajustada que resaltaba los colgantes en forma de lirio que colgaban junto a su cabello. Ella gritó: entonces déjenme luchar contra aquel que está prohibido. Esta persona, y Bayonetta pensó que le resultaba cada vez más familiar, y la chica parecía completamente indiferente a las objeciones de los ancianos. Impureza de linaje, sacrilegio contra la doctrina. Nada de eso le importaba. Esta no es la primera vez que peleamos. Ignoró la sorpresa de los ancianos y desafió directamente a Bayonetta. ¿Qué tal un duelo conmigo en este lugar sagrado? Dijo. ¿No es eso lo que has estado anhelando? Si no hay otra opción, supongo que no puedo negarme, se encontró diciendo Bayonetta casi automáticamente. Se dio cuenta de que su atuendo era igual de anticuado. ¿Sabes? Me encantan los peluches. Bayonetta solo recordaba que la batalla había sido increíblemente difícil. Cuando recuperó la consciencia, la persona que tenía delante había desaparecido y había vuelto al presente. Bayonetta aún recordaba la emoción que sintió al aceptar el desafío. Le parecía que aquella mujer podría haber sido amiga suya y que compartían un vínculo profundo, pero en ese momento no recordaba mucho más. Un nombre resonaba en su mente: Jeanne. Ese debía ser su nombre. El pueblo no solo estaba habitado por ángeles, también había algunos cuervos. Las calles y los edificios eran antiguos y en su mayoría abandonados. Los pájaros vagaban libremente por los caminos, sin ser molestados por la gente. El lugar desprendía una sensación de desolación, pero no había maleza, y aunque las calles empedradas eran irregulares, estaban impecablemente limpias, como si alguien las mantuviera con regularidad. Cuando Bayonetta abrió una puerta de piedra sellada, se encontró de nuevo en la bulliciosa plaza de Vigrid. El ruido y la vida volvieron a invadirla, y por un instante, sintió que había regresado al mundo humano. Normalmente, esas puertas estaban selladas, y los habitantes de Vigrid no podían explorar lo que había más allá. Los habitantes de la ciudad estaban alejados de los secretos del pasado. Solo alguien con un poder extraordinario como Bayonetta podía abrir esas puertas y vislumbrar la historia. Pero Bayonetta sentía que su mayor descubrimiento no era la puerta, sino aquel recuerdo. No solo le recordaba el nombre de una compañera, sino que también le hacía alusión a aquellos pasillos. Su siguiente objetivo era encontrarlos y desvelar todos los secretos que guardaban. Sin duda, allí encontraría lo que necesitaba. Un hombre ataviado con las túnicas de la Orden de Ragnar y con una capucha blanca corría sin aliento por las calles empedradas, atropellando a numerosos peatones. Su huida desesperada se debía a un corpulento agente de Vigrid, armado con una porra, que lo seguía de cerca. Se metió en un callejón, despistando brevemente al guardaespaldas, solo para encontrarse de frente con una joven. Sobresaltado, se detuvo en seco, retrocedió unos pasos y volvió a pararse frente a ella. Fingió arreglarse una chaqueta inexistente, se echó la capucha hacia atrás y arrojó su larga bufanda roja y azul. ¿Crees en el destino? Dio un paso al frente y le tendió la mano a la joven. Acto seguido, retrocedió y derribó al matón que venía hacia él. El destino nos une, y nadie puede separarnos. Mientras seguía retrocediendo, chocó contra una mesa larga detrás de una floristería y cayó aparatosamente al suelo.
Luego, se desvaneció en el aire, dejando atónitos a la joven de la Orden de Ragnar y al ejecutor. Corrieron hacia la mesa, pero no había ni rastro de él. Era como si se hubiera esfumado en la nada. Sí creo, dijo Salomón, sí creo. Luca, ahora es tu turno. Mierda. Esa era mi oportunidad. Maldijo Luca, golpeando el suelo con el puño. Ambos seguían de pie detrás de la mesa, pero parecía que ni la mujer ni el guardia podían verlos ni tocarlos. Las acciones de Luca no llamaron la atención de nadie. Luca se recompuso rápidamente, se puso de pie y se sacudió la ropa. ¿Estamos en ese reino del purgatorio?, preguntó. No, esta es la dimensión espejo, respondió Salomón. Es un espacio extradimensional, separado del purgatorio. Funciona de manera diferente. Aquí no puedes interferir con el mundo exterior. Pero hay una similitud. A menos que uses magia específica, no puedes salir. Deberías agradecerme por haberte salvado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luca. Solo le di un juguete nuevo a una niña para que se entretuviera. Luego vine aquí, dijo Solomon con expresión aburrida. Encontrarte fue ridículamente fácil. Dudo que alguien en Big Red se meta en más líos que tú. Leer más p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 67. La conspiración en la Torre Isabel. La razón por la que perseguían a Luca era sencilla. Hacía poco, se había disfrazado de miembro de la Orden Ragnar e intentado infiltrarse en su cuartel general, la Torre Isabel. Por supuesto, el plan fracasó, y no solo por su bufanda tan característica. La verdadera razón fue que, en cuanto entró al edificio, Luca no pudo resistir la tentación de fotografiarlo todo, incluso a los guardias de la entrada. De hecho, fue mientras volvía a tomarle la foto al guardia cuando lo descubrieron, lo que se convirtió en la principal razón de su captura. Sin embargo, es probable que la Orden Ragnar nunca anticipara una intrusión en la Torre Isabel. Al fin y al cabo, cualquiera que acudiera de Big Rig tenía un pase o pertenecía a la propia Orden. No fue hasta mucho después que los guardias se percataron de que algo andaba mal, momento en el que Luca ya había llenado una tarjeta de memoria entera con fotos. Aún así, incluso cuando se escabulló hacia la salida, los guardias lo confundieron con alguien que acababa de entrar. Ah, y por cierto, Luca se había comprado otra cámara a crédito. Ahora, además del préstamo del coche, tenía que preocuparse por los pagos de la cámara y los objetivos. ¿Eres francés? Apenas puedo distinguir tu acento, pero tu estilo, y el hecho de que uses bufanda con corbata, me hace dudar de tu nacionalidad. ¿Acaso los franceses adoran tanto a Luis XIV que se estrangularían con corbatas?, bromeó Solomon. Y pensar que sigues intentando ligar con mujeres jóvenes mientras huyes para salvar tu vida. Eres tan ingenuo como Pangloss en el Cándido de Voltaire. Eso es demasiado duro, replicó Luca. Claro, he leído Cándido, pero eso no significa que comparta el optimismo de Leibniz. Además, llevar corbata es una elección de estilo de vida, un privilegio de la edad adulta. Claramente, aún no has llegado a esa edad. Luca añadió con una sonrisa burloncia. Además, no es romántico conocer a una chica guapa en un entorno tan emocionante, en medio de este mundo cruel y lleno de monstruos. ¿Cuál es tu nacionalidad, por cierto? Británico. Ja. No pretendo discutir de metafísica contigo, esclavo del consumismo. Sigue trabajando duro para pagar tus deudas. En cuanto a mí, no necesito trabajar, ni siquiera cuando sea mayor, respondió Salomón con desdén. Ahora, déjame ver esas cosas sucias y voyeuristas que has recopilado. Muéstrame la información, como prometiste. ¿Por qué eres tan cruel conmigo, Solomon? ¿Son todos los hechiceros así? Apuesto a que todavía estás en Hogwarts y tu director es Severus Snape. Malditos sangre pura, malditos capitalistas. Ah, y me gusta Gryffindor, murmuró Luca mientras colocaba la cámara frente al mago. Recuerda tu promesa. Cállate. No te he pedido tus preferencias, idiota. Cumpliré mi promesa mientras tú también lo hagas, refunfuñó Solomon mientras examinaba las fotos bajo la guía de Luca. Al poco rato, algo le llamó la atención, algo espantoso. Señalando la imagen, exclamó. Ja. No esperaba que te toparas con un sitio como este. Parece que al final sí que encontré al indicado. Por supuesto. Al fin y al cabo, soy periodista, presumió Luca, inflando el pecho. Adelante, sigue alabándome. No me importará. Solomon lo ignoró y continuó examinando las fotos. Lo que le había llamado la atención parecía común a primera vista. Un ataúd rojo brillante montado sobre un enorme pilar. Tenía un brillo metálico, y una afilada punta de metal sobresalía del pecho de la figura humanoide que había dentro. Un tubo conectado al ataúd transportaba un líquido rojo oscuro. Había más dispositivos como este, aunque Luca no había tenido la oportunidad de investigarlos más a fondo. Cuando Luca tomó la fotografía, no se percató de lo que era. Pero Solomon, con su aguda vista, identificó rápidamente las pequeñas runas grabadas en el diseño. A pesar de su apariencia tecnológica, el mecanismo interno era mágico y el líquido rojo era sangre.
Probablemente se trataba de los restos de brujas fallecidas. Incluso después de su muerte, sus vastas reservas de poder mágico permanecían atrapadas en sus almas. Estos ataúdes fueron diseñados para aprisionar las almas y extraer su magia, alimentando así la Torre Isabel o algo aún más siniestro. El dispositivo probablemente llevaba siglos funcionando, y aquello que requería un poder mágico tan inmenso tenía que ser algo significativo. Solomon frunció el ceño profundamente, reflexionando intensamente. ¿Qué pretendía Vader? ¿Cómo pensaba utilizar a Teresea para lograr su objetivo? ¿Podría tratarse de algún tipo de magia de sugestión? Pero la niña ni siquiera sabía empuñar una espada correctamente. ¿Cómo podía ser una amenaza? Los misterios de la Torre Isabel preocupaban enormemente a Solomon. Interrogó a Luca con detalle sobre el lugar donde se había tomado cada fotografía. Las imágenes le proporcionaron a Solomon una comprensión clara de la distribución del edificio, sus pasillos y la secuencia de eventos que podrían desarrollarse. Si bien a Solomon no le agradaba la actitud despreocupada de Luca, tuvo que admitir que tenía talento para el periodismo. Su investigación facilitó enormemente la tarea de Solomon. Pero primero, Solomon necesitaba encontrar a Bayonetta y proporcionarle una ruta despejada. En el último piso de la Torre Isabel, dentro de la cámara de Vader, una luz cálida emanaba de una extraña estructura incrustada en el techo. Los ángeles, antes de tamaño humano, ahora parecían diminutos como hormigas que aleteaban bajo la energía resplandeciente. La figura envuelta en energía se hacía cada vez más nítida. Un gigantesco rostro femenino con un brillo metálico se había enfocado, con un imponente peinado dorado y perturbadores rostros blancos que lo adornaban. Los ojos del mundo están a punto de reunirse. La resurrección del jubileo está cerca, y los ángeles siguen fantaseando como siempre. Ustedes son los sacrificios para el despertar del ojo izquierdo. Nuestros deseos son los mismos. Todo está al servicio de nuestro objetivo final. Sí, luz, oscuridad, humanidad, todo es para la creación de un mundo nuevo. El sabio Lumen Vader permanecía bajo aquella luz cálida, con la voz cada vez más apasionada. Innumerables ángeles comenzaron a emerger del extraño espacio y a volar hacia el mundo real. El resplandor anaranjado que rodeaba a Vader se transformó en una luz blanca cegadora a medida que se acercaban, y el brillo a su alrededor se intensificó aún más. Ja ja ja. Vader alzó los brazos y gritó: ¡Id, ángeles! Sacrificaos y convertíos en la base para despertar el ojo izquierdo. La gloria de Jubileo estará siempre con vosotros. Id y dejad que mi querida hija descubra su verdadera fuerza. Dejad que mi dulce niña comprenda el propósito de su existencia. No os contéis, y no os preocupéis por su fracaso. Solo a través de este juego aprenderá su verdadero poder y su razón de ser. Te quiero muchísimo, hija mía. A diferencia de sus anteriores y grandilocuentes declaraciones, las últimas palabras de Vader fueron suaves, apenas audibles para todos excepto para él. Bajó la cabeza, ocultando su expresión tras la máscara dorada. Conviértete en una diosa del nuevo mundo conmigo, Teresa. Recuerda votar. Sugerencia: encantamiento de 2 nivel, control. Tiempo de lanzamiento: 1 acción. Alcance: 30 pies. Componentes: una lengua de serpiente y un trozo de panal o una gota de aceite dulce. Duración: concentración, hasta 8 horas. Sugieres una acción, limitada a 1 o 2 frases, e influyes mágicamente en una criatura cercana que pueda oírte y entenderte. Las criaturas inmunes al encantamiento no se ven afectadas. La sugerencia debe parecer razonable. Las órdenes de apuñalarse, arrojarse sobre una lanza, prenderse fuego o cualquier otro acto claramente dañino pondrán fin al hechizo. El objetivo debe realizar una tirada de salvación de sabiduría. Si falla, realiza la acción descrita lo mejor que puede durante la duración del conjuro. Si la actividad sugerida puede completarse en menos tiempo, el conjuro termina cuando el objetivo finaliza la tarea. Si tú o alguno de tus compañeros dañáis al objetivo, el hechizo termina. Leer más p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 68. El ángel de la fortaleza, Fortitudo. Por el momento, Solomon aún no sabía dónde encontrar a Bayonetta, pero tenía un plan. Bayonetta no vino a Big Rig para coexistir pacíficamente con el sabio Lumen, Vader. Y dado que este era el corazón de la Orden Laguna, repleto de criaturas de planos superiores, era probable que la bruja estuviera en el purgatorio, posiblemente cazando ángeles. Pero el reino del purgatorio aún podía interactuar con los objetos inanimados del mundo real. Jamás había visto a gente común mantener la calma ante las anomalías. Instintivamente, las criaturas evitan el peligro. Así pues, Solomon solo tenía que buscar el lugar donde se estaba produciendo el mayor alboroto, donde la gente corría aterrorizada. Allí estaría Bayonetta. El pintalabios seguía en su bolsa dimensional, y tenía que entregárselo a la bruja. Solo entonces se cumpliría el futuro que había visto la vidente. Tras abandonar la dimensión espejo con Luca, Solomon le encomendó una tarea. Si veía algo extraño, debía llamarlo inmediatamente.
El antiguo pueblo de Bigrid tenía muchos edificios antiguos repartidos por una vasta área, así que separarse era la forma más rápida de encontrar a la bruja. Como mínimo, necesitaban encontrar rastros de dónde había estado. Luca era bastante hábil en este trabajo. Además de seguir a Bayonetta, su principal ocupación era la de reportero independiente, básicamente un paparazzi. Su mayor fuente de ingresos provenía de vender información privada de celebridades a revistas de espectáculos. Sin haber perfeccionado esas habilidades, no habría podido seguirle el rastro a la bruja. Es verdad, ¿eh? Solomon puso los ojos en blanco mirando a Luca antes de que se separaran. Solomon era muy consciente de que su atuendo llamaba la atención entre los seguidores de la Orden Laguna en Bigrid. Por eso, el mago no se paseaba abiertamente por las calles. Y para asegurarse de poder recibir la llamada de Luca con prontitud, no podía esconderse en el purgatorio ni en la dimensión espejo. En cambio, saltaba entre los tejados de viejos edificios de piedra y trepaba por muros toscos. La verdad es que sentía cierta emoción juvenil. Al fin y al cabo, se había puesto la capucha. Rodin podría fabricar una hoja oculta, ¿verdad? Los edificios no variaban mucho en altura, lo que facilitó relativamente las subidas a Salomón. Rodeó los edificios cercanos a la fuente central, revisando los callejones tranquilos y escuchando a escondidas las conversaciones entre los seguidores de Laguna para ver si alguien mencionaba algo extraño. Sin embargo, no encontró rastro de la bruja, ni recibió ninguna llamada de Luca. Al acercarse el mediodía, Solomon no tuvo más remedio que regresar a casa de Bayonetta para prepararle el almuerzo a Cereza, que lloraba desconsoladamente. Le había prometido que traería de vuelta a su madre, pero eso no la consoló. Cereza seguía creyendo que su llanto era la razón por la que su madre no había regresado. Solomon respiró hondo. ¿Qué más podía hacer? No se había negado a cuidar de Cereza, así que ahora solo le quedaba sonreír y seguir adelante. Una vez que logró calmar al pequeño, regresó rápidamente junto a Bigrid y volvió a la azotea donde lo había dejado. Continuó la búsqueda en una dirección, ahora cerca de las afueras de la ciudad, pero aún sin resultados. Justo cuando empezaba a sentirse frustrado, una fuerte explosión llamó su atención. Al darse la vuelta, vio que una pequeña iglesia cerca de la fuente central del casco antiguo había quedado destruida. Enormes trozos de piedra salieron disparados hacia el cielo, estrellándose contra la tierra. Ni siquiera el polvo que se levantaba pudo ocultar la penetrante luz dorada que brillaba entre las sombras. Era una luz invisible para la gente común, pero Salomón podía verla con claridad. Con su aguda vista, incluso pudo distinguir una criatura gigante de 2 cabezas que elevaba los restos de una capilla hacia las nubes. Bayonetta estaba allí. Nadie más podría haber provocado semejante revuelo con ángeles. Solomon corrió hacia el lugar. En el camino, las calles estaban llenas de seguidores de Laguna que huían presas del pánico. Cuando llegó, grandes piedras habían destrozado la ornamentada fuente, y pequeños fragmentos de escombros seguían cayendo desde arriba. El mago lanzó un hechizo y entró en el reino del purgatorio. Desde allí, vio de nuevo llamas brotar a lo lejos, provocando el derrumbe de la capilla, antes intacta, levantando una nube de polvo. Piedras destrozadas, impulsadas por una fuerza inmensa, volaron en todas direcciones. Un pequeño fragmento de escombros creció rápidamente mientras se precipitaba hacia él, estrellándose contra el suelo. Junto a los escombros que caían, apareció una figura oscura, y la criatura angelical de 2 cabezas batió sus alas, atravesando las nubes de polvo. Era Bayonetta. Solomon corrió rápidamente hacia ella, pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, el ángel de 2 cabezas desapareció. De repente, todo Bigrid comenzó a temblar. Una columna de humo denso y llamas anaranjadas surgió del lugar donde estaba Bayonetta, elevándose directamente hacia el cielo. Solomon aceleró el paso. Al llegar, encontró los escombros esparcidos sobre una pequeña plaza. El suelo empedrado arrojaba ocasionalmente lava fundida de color naranja rojizo, que al enfriarse dejaba cicatrices de color negro rojizo en los edificios, antaño hermosos. Todo lo inflamable, bancos, macetas y muebles abandonados por los residentes que huían ardía. Las llamas se adentraban en las casas, mientras un humo denso y tóxico se elevaba, llenando la plaza con el hedor a material quemado y gases tóxicos. Cubriéndose la boca y la nariz, Salomón rodeó la plaza y continuó su búsqueda en el infierno de la persona que buscaba. Los temblores en Bigrid se intensificaron y los flujos de lava se volvieron más violentos. Solomon sintió que el suelo temblaba bajo sus pies cuando, de repente, el pavimento de piedra se derrumbó. A lo lejos, una torre del reloj fue engullida por un torrente de lava, que la lanzó por los aires junto con tranvías y otros vehículos. La lava fluía como un río por las calles, con las casas formando las orillas de este torrente de fuego. Aquella ciudad ya no era un paraíso, sino un infierno. Incluso en la azotea, Salomón sentía el calor abrasador. Mientras avanzaba, divisó señales de batalla y siguió el rastro hasta llegar a un enorme cráter de lava fundida. El cráter mostraba indicios de construcción artificial. El puente que cruzaba el lago de lava no podía haberse formado de forma natural. Era como si el lugar lo atrajera con un secreto increíble, despertando la curiosidad de cualquier explorador.
Afortunadamente, los esfuerzos de los constructores no habían sido en vano, pues un explorador había llegado. Solomon respiró hondo el aire relativamente limpio, recuperó el equilibrio y saltó. Mientras descendía lentamente, gracias a caída de pluma, vio que el puente de piedra se había partido en 3 partes y que una figura oscura acababa de entrar en una cueva al otro lado del lago de lava. El mago lanzó rápidamente un hechizo, abriendo un portal y entrando en la cueva. El aire allí era mucho más puro y una brisa fresca soplaba desde las profundidades. Finalmente, pudo respirar libremente de nuevo. El calor y la luz del lago de lava casi lo habían cegado, y cuando llegó a este lugar, estaba empapado en sudor. La sensación pegajosa le provocaba picazón en la piel. Salomón continuó descendiendo por la larga cueva, esquivando las piedras que caían, hasta que divisó la luz del sol. Era un rayo de luz que provenía de un pozo vertical. La luz del sol brillaba intensamente, proyectando su sombra en el suelo. El cielo azul permanecía intacto, ajeno al caos de abajo, como si el mundo fuera del pozo fuera un lugar pacífico y sereno. Solomon, reprimiendo su asco, tomó un poco de alquitrán y se tragó una araña de un pequeño frasco de vidrio. Tras recitar un conjuro, el alquitrán desapareció. Solomon hizo una mueca al sentir la araña rebotando en su estómago. Escupió varias veces, intentando librarse de la sensación. ¡Qué asco!, murmuró mientras empezaba a trepar por las paredes del pozo. Debería haber elegido la levitación. ¡Qué despiste! Por suerte, el hechizo de trepar como araña duró 1 hora. Al menos no tuvo que volver a lanzarlo, lo que habría significado tragarse otra araña. Una vez fuera del pozo, Salomón sintió de inmediato la refrescante brisa que disipó todo el calor. No había lava burbujeante ni mal olor, solo aire puro que volvía a llenar sus pulmones. Llegó a un acantilado escarpado desde donde podía ver el antiguo pueblo de Vigrid en el valle, ahora envuelto en llamas. La lava caía en cascada, formando un lago fundido en el fondo del valle. ¡Mierda!, maldijo Salomón. No había nada que pudiera hacer al respecto. Escupió con frustración y continuó subiendo una serie de escalones de piedra desmoronados, aplastados por columnas caídas. La maleza crecía por todas partes hasta que finalmente llegó a un coliseo circular en ruinas. El enorme ángel de 2 cabezas se cernía sobre la arena, mientras Bayonetta permanecía abajo. Al acercarse Salomón, reconoció la identidad del ángel. Este ángel tenía 2 enormes cabezas de dragón, una roja y otra azul, cada una adornada con joyas y armadura. Su cuerpo era un gigantesco rostro de mármol invertido. En su frente lucía una corona de laurel dorada, con un símbolo solar en el centro. Sus enormes garras se asemejaban a las de un dragón, con adornos dorados en las rodillas y las garras. Su larga cola estaba envuelta en cilicio con púas, con una decoración dorada alada en el extremo. Sus anchas alas lo mantenían suspendido en el aire. Se trataba de fortaleza, una de las 4 virtudes cardinales, un ángel que representaba la voluntad divina. Encarnaba el coraje y la fortaleza, y poseía el poder del fuego, capaz de invocar lava. Toda la lava que inundaba la antigua ciudad de Vigrid había sido invocada por él desde las profundidades de la tierra. He oído que hay una bruja que escapó de la caza, desafiando nuestras reglas, dijo el rostro enorme e invertido, cuya voz atronadora resonó en la arena. Su conexión con los planos inferiores ha corrompido su alma. Si eres esta alma desafortunada, te liberaré de tu tormento. La bruja, aburrida, masticaba caramelo sin prestar atención a las palabras del ángel. Oh, santo niño, sabio. Fortucio interrumpió su conversación con la bruja. Por favor, obra un milagro y salva a esta pobre alma que tienes delante. De repente, se oyó un disparo y una bala rebotó en la superficie de mármol. Fortitudo se detuvo a mitad de la frase, atónito. No podía comprender por qué alguien rechazaría semejante regalo. Bayonetta le guiñó un ojo a Salomón y le dijo al ángel. Lo siento, olvidé mencionar por qué te estoy cazando. Eres demasiado feo. No puedo soportar verte sufrir más. Oh, santo niño, Fortitudo intentó hablar de nuevo, pero Salomón lo interrumpió levantando el dedo medio. ¿También tú desafías a los cielos?, preguntó el ángel, sorprendido. Jamás me he inclinado ante los planos superiores, y mucho menos ante un perrito como tú, respondió Salomón. Las criaturas de los planos superiores deben mantenerse alejadas del plano material. Este es el dominio del mago supremo. Los humanos no pueden oponerse a nosotros. Ni siquiera con esa bruja a tu lado podrás derrotarnos. Ni se te ocurra usar el poder de la oscuridad contra nosotros. No importa la época, las brujas nunca aprenden la lección y, declaró Fortitudo. Remodelaremos el mundo. Y tú podrías ser uno de nosotros, elevándote muy por encima de los sabios Lumen y cállate, cara de pluma. Bayonetta, molesta, disparó unas cuantas veces más y desenvainó su larga espada. Eres tan estúpido que es insoportable. Adivina qué le voy a dar al protagonista. Es importante, está relacionado con el sistema y supone una mejora sustancial. Leer más p@treon.com/muter. Sorteo de Black Friday. El 29 de noviembre, regalaremos un mes del nivel All Novels, valorado en $15, a 20 afortunados. Sé uno de los primeros en reclamarlo usando este enlace. Igual y https.
www.patreon.com/muter/redem/8bc Capítulo 69 Conde Malpas. Una sección del suelo de la arena fue lanzada por los aires por una oleada de lava, desprendiendo una densa humareda negra. Con la velocidad del rayo, la bruja esquivó sin esfuerzo los escombros que caían y, en un abrir y cerrar de ojos, agarró a Solomon y saltó sobre las paredes circulares de la arena. Solomon era plenamente consciente de que en esta batalla, poco podía ser de ayuda. La fuerza del ángel fortitudo superaba con creces cualquier cosa que pudiera manejar en ese momento. Comprendía que era más un estorbo que una ayuda. Aún así, Solomon hizo lo que pudo. Sacó el lápiz labial y se lo entregó a Bayonetta mientras abría un pergamino, lanzando su magia sobre ella. Eres tan considerado, comentó la bruja, lanzándole un beso a Salomón mientras sentía el campo mágico protector rodearla. Lo apartó con un ligero empujón del muro, asegurándose de que estuviera fuera de peligro. La caída no fue lo suficientemente alta como para lastimarlo. Bayonetta blandió su larga espada y contempló al enorme ángel que se aferraba a los muros de piedra como un halcón depredador. Vamos, cara de pluma. De repente, el cielo sobre la arena se llenó de llamas de color naranja rojizo, como si se hubiera encendido hidrógeno mezclado con aire. El brillante destello de luz fue seguido rápidamente por una explosión que destrozó parte de los muros de piedra que habían resistido siglos de tiempo. Toda la arena se convirtió en un balde lleno de lava, y el suelo de piedra salió disparado hacia el cielo bajo una presión inmensa. El exceso de roca fundida brotó de las salidas de la arena como ríos, fluyendo con rapidez. El hechizo que Solomon había lanzado era perfecto para esta situación. Se trataba de un conjuro protector diseñado para resistir el calor extremo, resistencia a la energía, fuego. Al ser un conjuro de segundo nivel, era muy eficaz, lo que permitió a Bayonetta ignorar la mayor parte de las salpicaduras de lava y el daño causado por el fuego. Sin embargo, el hechizo no era invencible. Una vez que el daño superaba sus límites, la protección se disipaba. Bayonetta necesitaba terminar la pelea rápidamente. Luchar en un mar de lava distaba mucho de ser lo ideal. Esta fue una de las batallas de mayor envergadura que Solomon jamás había presenciado. Apenas había retrocedido unos pasos cuando vio a Bayonetta saltando de una enorme piedra en el aire a otra. En un instante, se encontraba sobre el gigantesco cuerpo del ángel. En un abrir y cerrar de ojos, agarró una de las cabezas del dragón y, con un devastador lanzamiento por encima del hombro, estrelló la enorme figura del ángel contra la lava aún fundida. Lo que siguió fue una serie de estruendos ensordecedores. La bruja levantó repetidamente el enorme cuerpo del ángel y lo estrelló contra el suelo y las paredes. Incluso estando fuera de la arena, Salomón podía sentir los temblores a través del suelo. De repente, un lamento ensordecedor resonó en el aire mientras la sangre ardiente del ángel chisporroteaba sobre la lava, liberando nubes de vapor rojo que se disiparon con el aire caliente. Solomon siempre supo que Bayonetta era poderosa, pero no esperaba que fuera tan formidable. Solo alguien tan fuerte podría tener alguna posibilidad de matar a Balder. Solomon no quería que el mago supremo interviniera de nuevo. El precio sería demasiado alto. Cuando el ángel volvió a elevarse en el aire, Salomón se horrorizó al ver que las cabezas de los dragones rojo y azul, junto con sus largos cuellos, habían sido cercenadas. Lo que quedaba era el rostro de piedra invertido, ahora con dos enormes agujeros que brotaban sangre donde antes estaban las cabezas. El rostro de mármol, antes sereno, ahora se retorcía de rabia. Su boca se abrió de par en par, rugiendo con furia mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar violentamente. Fortitudo, enfurecido, comenzó a cantar, llevando sus poderes al límite. Los temblores se intensificaron. Un sordo estruendo resonó desde las profundidades de la tierra, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba a la superficie, como los tambores del apocalipsis anunciando el juicio final. Entonces, con un chasquido, como el de la tapa de una botella de refresco al abrirse, un enorme geyser de lava y roca estalló hacia arriba, y la presión impulsó toda la arena hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, la estructura se elevó hacia el firmamento, atravesando las nubes que se habían acumulado sin que nadie se diera cuenta. La arena de piedra se desintegró al instante. Columnatas, pilares de piedra, muros y los antiguos instrumentos astrológicos que habían permanecido juntos durante siglos se despidieron definitivamente al hacerse añicos en fragmentos, humo y lava fundida, dispersándose en todas direcciones. Solomon, reaccionando de inmediato, se deslizó hacia la dimensión espejo. Su dominio de la magia Byzanti había aumentado, permitiéndole entrar en la dimensión más rápido que nunca. De no haber sido por esto, podría haber perecido en la primera oleada de lava y rocas que caían. Con su aguda vista, Salomón vio a Fortitudo volar hacia atrás. Un enorme cuervo negro apareció en el cielo. Al ser invocado este demonio, el cielo se tiñó de rojo sangre. Al mismo tiempo, el anillo de la mano izquierda de Salomón comenzó a calentarse. Comprendió instintivamente la identidad de este demonio y los sellos que portaba. Se trataba de Malpas, el 39º demonio de los 72 pilares, un conde que comandaba 40 legiones. Solía aparecer en forma de cuervo, pero también podía adoptar forma humana.
Su voz áspera podía revelar los deseos, pensamientos y acciones de los enemigos del invocador. Pero Bayonetta también podía invocar a Malpas como parte de sus contratos. Y Fortitudo se convirtió en la ofrenda sacrificial para Malpas. El enorme cuervo sujetó al ángel con sus garras y comenzó a desgarrar su colosal cuerpo con un pico implacable. Fuera de la vista de Solomon, Malpas le abrió un enorme agujero al ángel. Pero justo cuando el demonio estaba a punto de caer al suelo, Bayonetta retrajo su magia. Las plumas negras se transformaron de nuevo en su larga y oscura cabellera, que volvió a fluir hacia su cuerpo a través del círculo de invocación. Al mismo tiempo, todos los escombros que caían parecieron ser atrapados por una fuerza invisible y se estrellaron contra el ángel herido. El círculo de invocación reapareció, e incontables manos frías, viscosas y manchadas de sangre se extendieron, arrastrando al ángel hacia una puerta carmesí del abismo. Una figura oscura cayó del cielo, mucho más rápido que los escombros. Solomon observó cómo Bayonetta volaba en dirección al amanecer y al valle de la media luna. Frunció el ceño, preocupado. No sabía si la bruja se dirigía allí por casualidad o a propósito, pero había muchas pruebas que sugerían que Balder quería que emprendiera semejante aventura. Sin embargo, el plan completo de Balder seguía envuelto en misterio, y Salomón dudaba que Luca descubriera algo sustancial. Al final, Balder, el sabio Lumen, se enfrentaría personalmente a Bayonetta. Aunque fuera su padre, eso no cambiaría el hecho de que era el sacerdote de Jubileo, el poseedor del ojo derecho. Tanto su poder como el de Bayonetta eran esenciales para la resurrección de Jubileo. La misión de Solomon era asegurarse de que Bayonetta y Balder se enfrentaran. Si eso sucedía, la bruja usaría el lápiz labial para matarlo. Para que esto ocurriera, Solomon debía garantizar que la aventura de Bayonetta no saliera mal. Así como Balder conspiraba contra Bayonetta, el mago supremo tramaba algo contra Balder. Solomon no tenía que preocuparse por los detalles. Solo tenía que seguir el plan. Sin embargo, tras la caída de Bayonetta al cañón, Solomon la perdió de vista. Invocó a Pegaso usando una pequeña estatua. Después de darle una manzana al caballo blanco puro, Solomon sujetó las riendas doradas y montó a la corcel. Atravesando un portal, emergió de la dimensión espejo y voló hacia el Valle del Amanecer y el Valle de la Media Luna, donde se alzaban dos enormes estatuas de piedra. Esta vez, al llegar al valle, Salomón se topó con muchos enemigos que no había visto antes. El cielo estaba repleto de ángeles, incluyendo enjambres de criaturas querubines llamadas queridos y decoraciones, así como ángeles con alas metálicas afiladas como navajas, conocidos como amuleto y compasión. Aunque estos ángeles no eran particularmente fuertes, su gran número los hacía peligrosos. Si Salomón intentaba combatirlos con su magia, agotaría por completo su energía mental. Su conjuro de mayor alcance, Rayo Arcano, solo podía atacar a un enemigo a la vez, y estos ángeles eran rápidos. Para cuando terminó el encantamiento de 2,5 segundos, ya podían rodearlo y atravesarlo con sus espadas. Sin embargo, Atenea también le había dado a Salomón un escudo, la égida. Sentado sobre el lomo de Pegaso, Salomón alzó el escudo mientras sobrevolaba el cañón. Observó cómo innumerables ángeles pequeños se convertían en piedra, cayendo como guijarros y creando cráteres en el suelo del cañón, cubierto de escombros. En un instante, casi todos los ángeles que sobrevolaban el valle dirigieron su atención a Salomón. Se abalanzaron sobre él, pero al contemplar la cabeza de Medusa, también se convirtieron en piedra. Sin embargo, algunos de los ángeles más poderosos tardaron más en petrificarse, incluido uno de los tronos de mayor rango, un ángel inspirado. Este ángel era completamente rojo, con un cuerpo largo y serpentino cubierto de cilicio blanco a rayas. Su cola plana y bifurcada recordaba a la lengua de una serpiente. La cabeza del ángel inspirado también era serpentina, con dos enormes colmillos en la mandíbula superior y hileras de dientes más pequeños, capaces de triturar huesos, en la inferior. El interior de su boca era de un inquietante color púrpura oscuro. Como de costumbre, su cabeza estaba protegida por un casco de carne y oro, con finas alas en forma de aleta a cada lado. Un adorno dorado, semejante a serpientes entrelazadas, se extendía desde la parte posterior de su cabeza. El ángel inspirado nunca tocó el suelo, deslizándose constantemente por el aire. Su objetivo era devorar a aquellos que seguían el camino de la oscuridad, y su enorme boca era perfecta para esa tarea. Aunque había visto la cabeza de Medusa, su enorme cuerpo no estaba completamente petrificado, lo que le permitía continuar persiguiendo a Salomón durante un tiempo. Si Pegaso no hubiera modificado su trayectoria, disgustado por la falta de habilidad de Salomón para montar, el mago habría sido engullido por completo. Pero había demasiados ángeles allí. Tras varios sustos, Salomón aún se enfrentaba a un cielo repleto de enemigos. De no ser por la extraordinaria capacidad de vuelo de Pegaso, Salomón no habría durado más de una hora en ese lugar. Por suerte, parecía que los ángeles habían recibido órdenes. En cuanto Salomón abandonó cierta zona, dejaron de perseguirlo, lo que permitió al mago respirar aliviado. Para entonces, el sol se había puesto y las sombras empezaban a arrastrarse desde el abismo, como seres ávidos de luz solar, buscando el calor que aún persistía.
La delgada luna creciente ya había aparecido sobre el horizonte. Su mitad inferior estaba teñida de rojo por la puesta de sol, mientras que la superior era de un azul oscuro e intenso. En la unión, los colores se fundieron y algunas estrellas, invisibles durante el día, comenzaron a centellear. De repente, muchos de los ángeles inspirados que habían estado persiguiendo a Salomón se dieron la vuelta y comenzaron a volar hacia el oeste. Leer más. p@patreon.com/muter. Oferta especial. Disfruta de un 50% de descuento en todos los niveles de Patreon hasta el 30 de noviembre. Utiliza el código ED1 al finalizar tu compra para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Capítulo 70. Una elección inesperada. Fuertes estruendos resonaron desde lo profundo del valle. El sonido no provenía solo de ángeles que se petrificaban y se hacían añicos en el suelo, sino también del derrumbe de antiguas estructuras. El sol poniente, que debería haber permanecido un rato más en el horizonte occidental, desapareció repentinamente, reemplazado por una luna llena que se elevaba en el cielo entre densas nubes. Por un breve instante, Salomón se sintió desorientado, preguntándose si había perdido la noción del tiempo. Pronto se dio cuenta de que el tiempo se había acelerado artificialmente. El amanecer y la salida de la luna ya no seguían las leyes naturales. Al caer la noche, el valle del amanecer y el valle de la media luna se vieron envueltos en relámpagos y truenos, y la temperatura se desplomó. Salomón no tuvo más remedio que bajar la altitud de vuelo de Pegaso para evitar que un rayo le alcanzara fatalmente. En aquel mundo mágico, donde todo era posible, tal escena no resultaba chocante. Lo que despertó la curiosidad de Salomón fue el origen de la magia o la fuerza que había provocado esta situación. El valle estaba envuelto en una atmósfera inquietante, como si fuera un lugar aislado del mundo exterior, con sus propias leyes naturales, donde el cambio entre el día y la noche parecía tan sencillo como pulsar un botón. La niebla interminable y las nubes cargadas de relámpagos constantes también parecían antinaturales. Por supuesto, Salomón no podía sacar conclusiones basándose únicamente en estos fenómenos. Al fin y al cabo, no había sentido que atravesaba ningún semiplano. Pero la presencia de las estatuas del sabio Lumen y la bruja a lo lejos dejaba claro que esta escena estaba definitivamente relacionada con la magia de estas dos facciones. Salomón se recordó a sí mismo que ahora no era el momento de detenerse en esos misterios. Si realmente le interesaba ese tipo de magia, podría explorarla más adelante. Por ahora, los ángeles inspirados, con forma de serpiente, volaban en una dirección, y los demás ángeles como querido y decoraciones, así como amuleto y compasión habían perdido el interés en Salomón y ya no lo perseguían. Parecía que tenían tareas más importantes entre manos. Esto permitió a Salomón respirar con un pequeño suspiro de alivio. Los ángeles inspirados se dirigían hacia la estatua del sabio, pero Salomón no los vio regresar. Horas antes, Cereza había aparecido en la plataforma alada de la estatua del sabio, y en aquel momento, ni Bayonetta ni Salomón habían mostrado interés en investigar las dos estatuas. Pero ahora, tras tanto vagar, habían vuelto al mismo lugar. Con su aguda vista, Salomón, montado en Pegaso, pudo ver grandes trozos de piedra elevándose en el aire a lo lejos, como si un viento poderoso arremolinara la zona. Las nubes surcaban el cielo a toda velocidad, y la niebla interminable del valle era arrastrada por el viento como olas que chocaban contra las imponentes estructuras. Pegaso, mi querido amigo, dijo Salomón, ¿aún puedes caminar sobre tus pezuñas? Quizás ya no podamos volar. El viento es demasiado fuerte. Además, estoy seguro de que no quieres que te caiga un rayo, ¿verdad? Pegaso dejó escapar un relincho de disgusto, su voz clara y resonante, que se abrió paso entre la niebla y el trueno, haciendo eco por todo el cañón. Resopló y sacudió la cabeza, azotando su crin blanca contra el rostro de Salomón. Pegaso parecía despreciar la duda de Salomón sobre sus capacidades. No se llevaban precisamente bien. Si no fuera por las órdenes de Atenea y las riendas doradas, Pegaso no habría accedido a cargar a Salomón en primer lugar. Aún así, las manzanas siempre eran un manjar, y no había ninguna más dulce en el plano astral. El caballo de alas blancas comenzó a galopar por la escarpada ladera, batiendo ocasionalmente sus alas para impulsarse y superar los desniveles de la montaña. A pesar del terreno rocoso, Salomón apenas sintió los baches. Era como si aún volaran por el aire. Alzó la vista y divisó las dos enormes estatuas a lo lejos. Allí apareció un ángel gigante, rodeado por un viento arremolinado, con las nubes girando a su alrededor como un vórtice en el océano. Flotaba sobre las piedras y la niebla, pero instantes después, el ángel se desvaneció y la tormenta amainó. ¿Qué significa esto? Bayonetta estaba de pie sobre la plataforma que coronaba la cabeza de la estatua del sabio, y una figura vestida con un traje de cuero rojo se encontraba al otro lado de la platier. El ángel gigante flotaba frente a la mujer y exigió: «Esta es la segunda vez. Explícame por qué te entrometes. Tus subordinados incompetentes son los que te estorban», dijo Jeanne con desdén, alzando su arma. «Yo me encargaré de esto a mi manera. No necesitas intervenir». En cuanto Jeanne terminó de hablar, el ángel se desvaneció al son de una campana invisible.
Bayonetta entrecerró los ojos, perpleja ante la idea de que Jeanne la ayudara ahuyentando al ángel de la templanza, una de las 4 virtudes, que representa el elemento viento, al igual que la fortaleza. Supongo que has empezado a recuperar algunos recuerdos desde que llegaste aquí. Jeanne se giró para mirar a la bruja. ¿Te sientes mejor ahora, Bayonetta? La bruja se ajustó las gafas y preguntó en tono juguetón. ¿Quién eres? No me digas que eres mi hermana perdida hace mucho tiempo. ¿Hermana? No seas ridícula. Tú y yo una vez luchamos por el trono de la bruja. La ira inicial de Jeanne se disipó rápidamente, aunque levantó su arma y apuntó a Bayonetta. Una voz en su interior la instaba a matar a su antigua rival, pero Jeanne respiró hondo, apartando ese pensamiento. Dijo. Bella durmiente, ahora que has vuelto, es hora de reanudar nuestra lucha. Jeanne le provocaba a Bayonetta una intensa sensación de déjà vu. Cada vez que se enfrentaban, Jeanne ayudaba a Bayonetta a recuperar fragmentos de sus recuerdos. Bayonetta no iba a desaprovechar tal oportunidad, ya fuera por el afán de recuperar su pasado o simplemente por su innata naturaleza competitiva. Sus recuerdos persistían. Jeanne clavándole una espada en el pecho. Ah, y el ángel fortitudo, así como la multitud enloquecida y sin sentido que asaltaba las puertas. Pero ese ángel llevaba mucho tiempo muerto. Bayonetta lo había matado ella misma. No sabía con exactitud qué había ocurrido entonces, pero matar a Fortitudo le había brindado cierta satisfacción. ¿Sigues despierta? Preguntó Jeanne, apareciendo tras Bayonetta con la mano firme y la pistola apuntando directamente a un punto vital de la bruja. Cuando Bayonetta se giró para mirarla, Jeanne le disparó directamente a los ojos. La bala se dirigió en espiral hacia su objetivo, pero Bayonetta la esquivó en el último instante y respondió al fuego de inmediato. Sus movimientos fueron casi idénticos, pero esta vez, Bayonetta llevaba la ventaja. Tras unos cuantos intercambios, levantó la pierna y pateó a Jeanne, haciéndola caer de la platier. Esos idiotas no pueden mantenerse al margen. Pero no todo es malo, murmuró Jeanne con frustración. Ante ella, la plataforma y su conexión con la estatua se separaron repentinamente por una fuerza misteriosa. La tormenta, que había amainado brevemente, resurgió con fuerza, elevando la enorme plataforma hacia el cielo y haciéndola girar a gran velocidad. Jeanne, tan competitiva como Bayonetta, lo vio como un desafío. Saltó de nuevo a la plataforma desde el muro de piedra y, como Bayonetta, desafió la gravedad, manteniéndose firme sobre el suelo giratorio. El viento aullaba por el valle, intensificándose a medida que se acercaban a las 2 estatuas. De no ser por Pegaso, con su inmensa fuerza, Salomón habría sido derribado por las ráfagas, o peor aún, lanzado por los aires. Aún así, los fuertes vientos los afectaban. Salomón y Pegaso tuvieron que entrecerrar los ojos y plegar sus alas para evitar el polvo y los escombros que arrastraba la corriente. Con la vista borrosa, Salomón vio cómo la cabeza de la estatua del sabio se hacía añicos, arrastrada por los vientos huracanados. La cabeza chocó con la de la estatua de la bruja, y ambos enormes trozos de piedra se estrellaron contra las estatuas, convirtiéndose en una peligrosa masa de escombros que giraban a gran velocidad, capaces de pulverizar todo a su paso. Salomón no vio a Bayonetta, pero sí avistó una elegante pantera negra que saltaba de entre las ruinas, atravesando los vientos aulladores y sobrevolando la luna llena en el frío cielo nocturno. Tuvo la sensación, el instinto, de que la increíble energía mágica confirmaba la identidad de la pantera. Pero antes de que Salomón pudiera seguirla en Pegaso, un portal crepitante, lleno de chispas, se abrió a su lado. Justo cuando lo reconectó con el mundo real, sonó el teléfono de Salomón. Ignorando el teléfono, Salomón centró su atención en el portal. Salomón dijo Moró, que estaba al otro lado, el anciano te está convocando. Y no tienes tiempo que perder. Salomón, sorprendido, preguntó. ¿Qué ha pasado? No lo sé, respondió Moró con una expresión algo extraña. No hace mucho, el anciano trajo de vuelta a una niña pequeña, y no hay manera de que deje de llorar. Pero el anciano dijo que tú serías capaz de lidiar con ella. ¿Una niña pequeña? Cereza. Salomón quedó atónito al saber que el anciano conocía a Cereza, pero rápidamente desmontó y envió a Pegaso de vuelta. Atravesó el portal y entró en el patio nevado de Camartaj. El anciano te espera en la cámara de meditación, dijo Mordo antes de marcharse apresuradamente, como si tuviera algo urgente que atender. Salomón echó un vistazo a la plaza principal y notó que todos los aprendices que deberían haber estado entrenando habían desaparecido, la biblioteca estaba sellada y parecía que todos los hechiceros se habían esfumado de la noche a la mañana. Con crecientes dudas en su mente, Salomón se dirigió a la cámara de meditación del anciano. Antes de que pudiera abrir la puerta, oyó una risa infantil. Era inconfundiblemente la voz de Cereza. La reconocería en cualquier parte. De hecho, con solo oírla llorar, Salomón sentía estrés y la necesidad imperiosa de limpiar o calmar a un niño. Cuando Salomón entró, vio a Cereza sentada en una mesa larga, una muñeca de peluche y un gato gris, regordete y de pelo corto. La anciana le ofrecía caramelos. Para sorpresa de Salomón, no hubo llantos. Cereza y la anciana se llevaban de maravilla. Hermano mayor. Cereza vio entrar a Salomón, y su rostro se iluminó de alegría.
Hermano mayor. ¿Vienes a llevarme a buscar a mamá? Un poco más tarde, Cereza respondió Salomón, dirigiéndose a la anciana. Esta suspiró y dijo: Nunca fuiste tan divertida de niña. Siempre te encerrabas en tu habitación, sin reír ni llorar. Incluso pensé que habías desarrollado algún tipo de autismo infantil. Pero ahora soy una anciana, y al menos deberías dejarme disfrutar cuidando de una pequeña. Solomón se sentó junto a Cereza, revolviéndole el cabello a la niña y quitándole de los brazos al gruñón gato gris. Maestro, ¿dónde están todos? Vi a Mordo salir corriendo, ¿ha pasado algo? Nada demasiado grave, respondió la anciana con calma. Mientras te aseguras de que Bayonetta siga su camino, Camartag también debe garantizar que la resurrección de Jubileus no se revele al mundo. ¿Sabes lo avanzada que está la tecnología hoy en día? Si un satélite se centrara en Vigrid, los secretos de Los Ángeles quedarían al descubierto. Vigrid, al ser una ciudad de alta tecnología, atrae más atención de la que te imaginas. Mordo y los demás están preparando un hechizo a gran escala para encerrar toda Vigrid dentro de la dimensión espejo. Estoy seguro de que mis hermanos y hermanas mayores pueden encargarse de eso, respondió Salomón, y luego preguntó: ¿Entonces por qué me llamaron de vuelta? Te olvidaste de Cereza, le recordó la anciana. Asegúrate de llevarla con Vigrid. ¿Qué? Eso es un campo de batalla. De ninguna manera. Los ojos de Salomón se abrieron de par en par con incredulidad, su expresión se tensó como si hubiera escuchado algo escandaloso. El anciano nunca lo había visto tan alterado. Su voz se elevó involuntariamente. Cereza no sobrevivirá más de unos minutos allí. Hay demasiados ángeles y llévensela, dijo la anciana, con expresión impasible. Es parte del plan. Salomón, me temo que no tienes otra opción. Leer más. p@treon.com/muter. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.